Suscríbete a La Panterita. El programa fue presentado por Itaú, hecho con vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sé americana. Petrobras, Etidol, el ibuprofeno de los paraguayos. Calidad éticos. Volvé a sentirte bien con Clansol. Finidol Grip Forte, el antigripal paraguayo hecho para vos. Oikoité, Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Bancard, tu vida más simple. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, dice buen día. Y buena niña ayer. Vos vas a dirigir el programa, pero algo pasa acá dentro del programa, está bien. Olimpia más adelante, vamos ya a la programación de ayer. Yo no sé quién le dio las alas, pero después hemos hablado de Olimpia, de todo. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor, saludos para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Germán? Muy bien, buen día para ¿Qué todos. tal, Francisco? ¿Qué tal, Arturo? Saludos para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludos a todos. Para hablar de el partido de Guaraní, y después vamos a hablar de Olimpia, vamos a hacer un orden cronológico como corresponde. La decepción fue grande cuando pudiste y no lograste. Porque si no podés, ya está, ¿verdad? Así mismo. Pero cuando estuviste ahí, eso es lo que genera este tipo de angustia, ¿verdad? Allí engloba a los dos equipos, porque Libertad y Guaraní, los dos quedaron ahí y era al final no eran el cuco que pensamos que eran. Principalmente el caso de Botafogo, porque por Fortaleza, si miramos la tabla, sí. Estaba ahí, pero al final yo pensé que Botafogo era mucho más que... Sería, Fabián. No quedaron eliminados, se eliminaron solo, creo. Sí. Porque los dos tuvieron la chance para clasificar. Pero para eso tenés que saber jugar los dos partidos. Claro. Por eso digo. Y a Guaraní se le escapa sobre el final, después de un muy buen juego allá, y Libertad también se le termina no escapando. hubo esa amplia diferencia. No. Fue muy también, pareja la como serie. dice la presión del viejazo, refleja el resultado. Sí. Eso refleja, y la inocentada que tuvo en el penal del jugador de Guaraní. Gil Romero fue el que hizo. Porque el no. Ayer cometió otra en la marcó la media cancha, otra vez, de manera, se le fue y otra vez. Alguien le tiene que tener alguna educación de marca, porque voluntarioso es. Y palo y todo eso, aunque Gatito... atajó la última Camacho, Camacho. antes del tiempo de descuento. Fue su parada más importante. Y el público le silbó a Pumpido, le dijo todo, pusiste Víctor la grabación. Fabián, ¿cómo te va? Buen día. Hola Arturo, buen día, el saludo de los compañeros y a la audiencia. Después de lo que fue anoche la eliminación de Guaraní, comparto lo que decían Botafogo, realmente más allá de los números actuales que tengan el Brasileirao y que eso muchas veces hace que uno tenga respeto, pero el equipo que puso ayer con muchos suplentes y el rendimiento era ganable y uno entiende que se queda Guaraní con esa sensación de que pudo haber hecho algo más, y yo creo que pudo haber hecho algo más. Creo que con culpas repartidas, porque se apuntó mucho ayer al trabajo de Pumpido, a sus decisiones. Me parece que tardó en los cambios. Ya en el primer tiempo marcaba que sobraba un volante, que la forma que estaba jugando no le iba a alcanzar. Muchos centros, muchas pelotas largas para que pelee solo Santander con los dos centrales. Los laterales de Botafogo casi que no pasaban al ataque.
El que intentó fue Galvão, que después se lesiona y fue un equipo que empezó después de un dominio importante de los primeros 20-25 minutos, empezó a cuidarse, no tuvo un rendimiento alto como para decir que Guaraní necesitaba de esos tres volantes, de que necesitaba Quita allí en el medio. Definitivamente le volvió a pasar lo que le pasó contra Olimpia, es decir, mucha gente en la mitad de la cancha, pero para nada, porque Guaraní no contenía y tampoco eran volantes útiles para el desdoble, para atacar. El único que más o menos intentaba soltarse era Steven Moreira, pero después era o centro de Camacho o centro de Romeo Benítez del otro costado para buscar la cabeza de Santander. Equivocó el camino, demoró Pumpido en cambiar ya el segundo tiempo, era como para arrancar sacando un volante y poner a alguien más en ofensiva. Yo hablaba o de Barceló para que juegue en punta con Santander, en todo caso lo mencioné a Amarilla para tirarlo hacia un costado y que Camacho vaya más en punta con Santander. Finalmente Amarilla terminó siendo el último cambio ya cuando quedaban simplemente 2 o 3 minutos de partido. Y después también una responsabilidad importante de algunos jugadores que no están definitivamente a la altura, sobre todo los que ingresaron ayer en el segundo tiempo. No me gustó Gallardo, la segunda o tercera vez que lo veo in situ en campo, y es un jugador que me parece que no tiene peso, no es un jugador que tenga rebeldía para este tipo de partidos. Entró, parecía frío, que no le importaba qué es lo que se estaba jugando. Sarkis entró en esa misma temática, no me gustó. Salomoni me parece que no es alguien que venga a marcar la diferencia, y remarco porque es alguien que viene de afuera, y Guaraní creo que en Cantero encontró un chico al que le puede dar espacio para que crezca. Y eso en cuanto a los jugadores, y insisto, en cuanto a Pumpido me parece que cambió muy tarde, y después en la elección de algunos jugadores ya Gallardo no venía marcando la diferencia y termina siendo uno de los primeros cambios, y en líneas generales queda ese sinsabor de ver a un Guaraní que apretó desde las ganas, desde el deseo, desde el corazón, pero que futbolísticamente se repitió mucho con los centros, con los pelotazos, y tuvo solamente el cierre del primer tiempo con esas dos situaciones de Romero Benítez, una al palo y después inmediatamente que le termina pegando afuera, y un instante del segundo tiempo. Fueron los buenos momentos de Guaraní. Después futbolísticamente estuvo lejos de la clasificación, lastimosamente, porque enfrente había un equipo que le permitió hacer algo más y Guaraní no supo aprovechar. Oye, justo te iba a decir, tratando de explicar un poco aquí con Fabián y la mesa, ¿qué quiere hacer un cambio a los 93 minutos? O sea, no es inentendible, porque... ¿Con qué finalidad? Salvo que entre, haga el gol y bueno, después va a quedar como el héroe, pero no entiendo un entrenador los 93 ya el último cambio cuando tenés todo antes de un partido que te está marcando que tenés que hacer el cambio, que te está marcando. Aquí es en donde Guaraní, su directiva, para mí, le pifió grande en el cambio de Rodrigo López, porque les estaba yendo muy bien en Copa. Pumpido puede haber ganado Copa Paraguay, todo lo que quieras, pero tenés que tener muñeca para torneo internacional. Y ayer Pumpido no tuvo la muñeca. Es cierto, me vas a decir, Camacho frente al arco falló, fulanito falló, pero le faltó muñeca al entrenador para manejar este tipo de partidos. Sí. No sé qué dice la mesa conmigo. Sí, yo comparto. Y lo otro, con relación a la directiva, una de las características de esta directiva guaraní es que no le tiene mucha paciencia a los entrenadores, ojo con eso. Sí. Ayer Juan Alberto al salir se iba, ya estoy como hincha, pero Juan Alberto tiró una bomba. ¿Está bien? A Juan Alberto no le gustó las decisiones del técnico y hasta dejó entrever de que la propia decisión de Pumpido como técnico en reemplazo de López no es algo que lo convence. No quiso después profundizar cuando Víctor con los colegas le repreguntaban, no quiso profundizar, pero dejó unas frases como demostrando su incomodidad, su malestar, su enojo, por decirlo de alguna manera, de las decisiones que se ha tomado en cuanto al cuerpo técnico y por ende las decisiones que ha tomado este cuerpo técnico en cuanto al plantel. Vamos a escuchar, Fabián. Refuerzos. Perdón, ¿vamos a escuchar? Sí. Y mira, tenemos un equipo que no es muy, para decir que tenemos muchos valores como para tener un buen recambio. Los que estuvieron ahí adentro yo creo que hicieron todo lo que pudieron, pero también un poco el esquema táctico hay que discutir con el técnico, ¿verdad? Jugamos mucho los pelotazos, buscamos mucho la cabeza de Santander, y si no está la cabeza de Santander no tenemos juego, así que todos esos puntos hay que tocar un poco con él. Era quizás para no usar 3 volantes centrales hoy, le parece que Guaraní podía ya desde el comienzo animarse y jugar de otra manera. Y mira, empujamos durante el partido, primer tiempo desaprovechamos mucho, tuvimos ocasiones, pero después ya el segundo tiempo ya se sintió el rigor del partido. ¿El arbitraje qué le pareció?
No hay nada que decir, arbitraje. Nosotros estamos mal acostumbrados acá a tirarnos en el suelo, tirarnos en la pileta sin agua. Y ahora sufrimos las consecuencias y queremos tirarnos por el árbitro. No. Yo creo que aquí hay que corregir en el fútbol paraguayo primero. O sea. Juan Alberto, el tema de los refuerzos, porque escuché mucha gente que, por ejemplo, criticaba a algunos que llegaron, que hasta aquí no han rendido. ¿Qué opinas sobre algunos jugadores que seguramente deberían dar más, ¿verdad? Y ya eso con el técnico, yo creo que ahí en la cabeza del técnico y el técnico es el que tiene que... Hay buenos jugadores, trabajarlo por supuesto, ahora no sé cómo vinieron, si vinieron realmente con ritmo de partido o necesitan más tiempo, así que hay que ver. ¿Sobre Pumpido algo para analizar o todavía es temprano, Juan Alberto? Y hay que hablar con él. ¿Le parece que...? Hay que discutir muchas cosas con él. ¿Le pareció correcto sacarlo a Rodrigo López que fue que consiguió esta clasificación? No, esa parte yo no quiero más dejarlo, ¿verdad? Dejo en manos de la nueva administración, de ellos son los que deciden. Yo creo que están llevando bien, pero acá hay que acompañar mucho al técnico, porque hay muchas cosas que se nota que necesita mucho trabajo. Si fuera por ustedes estaría bajo la lupa entonces la continuidad de Pumpido. Como la antena parabólica más o menos la lupa. Gracias, ahí quedó claro. Una última, Juan Alberto, pero hoy usted habla permanentemente con Daer, sugerencia o hoy como hincha simplemente. Yo un hincha más como en época de juventud. O sea, hoy su opinión no sería decisiva, por ejemplo, si escucha... No tiene nada que ver, es opinión personal. Pero si fuera por usted ya... La antena parabólica. Gracias. Fútbol a lo grande. ¡Hijo de tierra! ¡Hijo de puta, carajo! ¡Renuncia, inútil de mierda! ¡Inútil de mierda, carajo! ¡Uno! La gente disgustada con Juan Pablo Pumpido. ¡Inútil, carajo! ¡Renuncia, hijo de puta! ¡Fuera, mierda! De todo le dicen a Juan Pablo Pumpido ya. Y así terminaba Fabián. Así terminó la noche y se apunta a lo de Pumpido porque ya viene de jugar de esa manera contra Olimpia. Se notó que no le dio resultado. Me dirán un par de nombres distintos, porque en lugar de Martínez arrancó Gil Romero ayer y en lugar de Gallardo arrancó Romeo Benítez, pero el esquema es el mismo y el desenvolvimiento fue el mismo. Y ya el primer tiempo, yo insisto, me parece que no había mucho tiempo que perder. No quiero entrar en las comparaciones porque son odiosas y con esto no quiero decir de que uno es mejor que el otro. Pero yo recuerdo técnico que en el primer tiempo, si había que cambiar algo en una serie que se te estaba yendo porque el tiempo corre, cambiaba y solucionaba muchas cuestiones. Y ayer Pumpido cambia a los 16 del segundo tiempo, cuando ya el primer tiempo se notaba que Guaraní no iba a generar situaciones de riesgo de esa manera. Lo del cierre del primer tiempo fue algo aislado. Esas situaciones que generó con Romeo Benítez fue algo totalmente aislado a lo que fue el desempeño de Guaraní futbolísticamente hablando. Por eso hay una responsabilidad muy importante, pero no quiero dejar de remarcarlo de algunos jugadores. La verdad, hasta aquí yo no veo refuerzos en Guaraní, ni en Gallardo, ni en Sarkis, ni en Salomoni, que lo volví a ver en cancha ayer. Paul Riveros con algunos errores, pero me parece que se puede asentar en la defensa. Después es un plantel que al final y al cabo está quedando corto en cuanto a rendimiento. Hay algo que decía Francisco con razón, Fabián compañero, que el Guaraní estaba peleando arriba en el campeonato y en la Copa y no le gustaba el trabajo de Hernán Rodrigo, no Emilio Daer, ¿te acordás? Sí, que el mismo cuestionó y muy abiertamente y casi que mencionaba que era una cuestión de tiempo si no mejoraba y finalmente se tomó esta decisión de sacarlo a Rodrigo López y a partir de ahora es remar atrás para Guaraní porque en el campeonato no está bien y el rendimiento en lugar de crecer yo creo que es todo lo contrario, viene dando pasos hacia atrás en cuanto al rendimiento del equipo de Pumpido. ¿Vos sabés cómo se lo sacó a Hernán Rodrigo? Cosa íntima, privada, ¿no? Íntima, privada. Sí. Vos qué pensás, si hacemos todo, hacemos todo. Así se hizo, no sé si entendés. Sí. Los dirigentes que van a escucharte, por qué la relación y así se fue Hernán Rodrigo. Bueno, Fabián, nos vemos esta noche, gracias. Un abrazo. Adiós, más que esta noche, esta tarde-noche. Sí, exactamente. ¿Y qué va a pasar con Guaraní ahora? ¿Cómo está en el puntaje? Y 7 puntos, séptimo está. Perdió con Olimpia, por eso, le hicieron 5 goles. Ayer, estaba quinto, lo desplazó ya Nacional. Haciendo un análisis más profundo, quitando el partido de ayer, Guaraní ganó solo 2 en esta clausura. Le ganó al Luqueño, partido que el Luqueño lo pudo haber empatado, y le ganó a Tacuarí en el final por un error de Servio, porque si no hablaríamos un 0-0. Después,
Perdió mal ante Libertad, casi que no compitió ese partido. Perdió mal ante Olimpia, empató ante Nacional 11-10 desde los 14 y no del primer jugando tiempo, bien, jugó mal. Y el único partido de por ahí que podemos decir que Guaraní ganó bien ante Huracán. Pero hoy Huracán Pero no hago es una pregunta agregada. El parámetro. partido en Brasil, ¿qué tal jugó? Y aguantó. A mí me gustó el primer tiempo. Un segundo, por favor. ¿Qué tal, don Nicolás? ¿Cómo te va? Todo bien. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo anda, Nicolás? ¿Robert ya llegó a Concepción? Sí. ¿Qué está haciendo ahora? Estamos tomando terera. Y él no quiere hablarlo con nosotros, ¿vio? Claro que sí. Dame una con él si está de vacaciones. ¿Qué le va a decir River? No le puede decir si está de vacaciones. Lo único que faltaba. Arturo, me la abordé. Robert, ¿cómo andás, Robert? Contanos vos, estuviste viendo a Guaraní en redes sociales, después levantó Le, nosotros también estamos con el niño y los compañeros. Contamos cómo lo viste a tu ex equipo Guaraní, que lo lleva bien adentro, en el buen sentido de la palabra y en el alma, Robert. Bien. Ayer lastimosamente ya conoce yo el resultado. Estaba añejada ahorita. Llegaron. No bajé el ansiado gol. Vamos a hablar en guaraní, o está bien, ñepe guaraní, pende. Robert, es Hande Futuro, ¿vale? Yo sí, por mí, vamos a hablar en castellano, en español. Te pregunto, Robert, ¿cuál es tu futuro? Contanos. Y ahora mismo estamos ahí. No hablé todavía nada con Diego. Ahora capaz en estos días me junte con él ahí en Asunción. ¿Y qué te dijo Diego Cerrati? ¿Qué le dijiste vos? ¿Cuál es tu futuro? ¿Qué sentís vos, Robert? No, lo que yo le dije, que tipo, si hay algo, alguna buena oferta que tendríamos que analizar. Pues yo estoy cómodo en River, estoy tranquilo ahí. Es uno de los clubes más grandes de Argentina. Y que de ese lado estoy tranquilo. Y sí, ¿y por qué se habla tanto, Robert, el tema de que podría salir, que podría ir a Brasil? Después se habló de el Vasco, la Gama, que te quiere, que te iban a llevar a préstamo. ¿Vos manejado dejar cargo de Diego Cerrati o del grupo River que haga las negociaciones en caso que te fueras de River, Robert? Sí, yo estoy con Diego desde ahora y yo siempre manejo todo. O sea, yo siempre estoy predispuesto. Pero vos querés seguir en River. ¿Cómo? Vos, Robert, querés seguir en River. Sí, ahora estoy en River, soy jugador de River, estoy enfocado en lo que es River. Claro. ¿Y de Michel, el técnico, hablás, charlás con él o cómo es tu técnico de River? Bien, sí, siempre habla con todos los jugadores. Y con el tipo, en ese sentido se puede hablar bien con él porque hace poco se retiró y la verdad que sí se puede hablar bastante bien con él, es bastante abierto en cuanto a eso. ¿Sabes por qué, Robert? Porque no lo dijiste vos y te digo con mucha sinceridad. No vaya a creer y decirle a don Nicolás que después de esta pregunta queda como la polémica y todo. Cuando Diego dijo Cerrati, y él se hizo cargo, Diego, de decir, no lo dijiste vos, como un ciclo cumplido en River y que estabas buscando a dónde ir o una perspectiva, no vos, de a dónde podría ir vos tu representante. Sí, pasa que tipo no dijo tanto así, pero como siempre tipo se malinterpreta las cosas. Pero vos seguís, claro, es lo que vos sentís, lo dijo él que podría haber probabilidades y como se le dio en el gran destaque tratándose de vos. Vos, esto es así, querés seguir en River y oficialmente, Robert, no hay nada con relación a dónde podría ir. No, y por eso te digo, si es que viene una buena oferta y le conviene a River y a mí, obvio que se va a analizar. Vamos a sentarnos y se va a hablar seguro. ¿Y Vélez Sarsfield? Sí, algo así escuché, o sea, leí, pero hasta ahora, por eso digo, no hablé todavía con Diego. Desde que llegué ayer me fui a ver el partido de Guaraní y después ahora a la mañana directo pasé acá en Concepción. Pero, por ejemplo, mirando la situación de Vélez, cómo está hoy actualmente como club, también la parte económica, ¿te llegaría a interesar si se habla seriamente con Vélez, Robert? No, por eso digo, no sé, todavía no hablé, no sé nada, la verdad, no hablé con Diego. Entonces te digo, si es que hay una oferta, si le conviene a ambas partes, se va a sentar y se va a hablar seguro. Robert, decís, yo quiero seguir en River, pero vos te sentís
y te ves a futuro en River, conociendo el club, sabiendo cómo se está manejando, cómo se maneja internamente. ¿Te ves en River 1 año o 2 años más? Y la verdad es imposible predecir el futuro. Ahora estoy en River y por eso te digo, estoy tranquilo, estoy enfocado en lo que es River. Robert, yendo un poquito a la campaña de River, que vos fuiste clave en muchísimos partidos, ¿por qué tanta diferencia en el torneo local con la Copa Libertadores? En el rendimiento general. Sí, pasa que hay mucho en la Copa, hay muchos equipos más fuertes, eso es la gran diferencia que hay. Ajá, ¿vos crees que es por eso nomás, no? Porque se le cuestionaba mucho a tu entrenador por el tema de los dibujos tácticos, de la forma de plantear los partidos, por eso iba la pregunta. No, ese tema yo queda a cargo de los entrenadores. Cada equipo tiene su forma de jugar. Claro. Ahora, tipo, los competidores principales son es Brasil, porque están casi todos sus jugadores vienen de Europa. Sí, alta competencia, como sí, dice Robert. Claro. Así mismo la diferencia que marca Robert, las dos caras, ¿cómo se dice? Tu presencia, pocos minutos, gol, descuenta River y te pones para el penal. Y después pasa lo que pasa, la pelota al travesaño. Emocionalmente, transmitimos las dos cosas. Y, como se dice, para cortarlo un poco, el famoso de héroe a villano, pues. Y así es, y eso es por lo que... Y alguien ¿cómo el fútbol en tan poco tiempo es así, Robert, verdad? Sí, totalmente. Te da una alegría en un ratito y de la alegría pasar a la tristeza. Vimos... Lastimosamente el fútbol es así, esta vez me tocó a mí. Claro, y mira, nosotros como compatriotas te decimos porque sos de la selección y te seguimos tu carrera, viene de abajo, y lo sabes, Robert, lo decimos con mucho respeto. Cuando la pelota da el travesaño, te agarra la camiseta, te cubría el rostro, porque así esas son sensaciones únicas que vos no vas a saber. Claro, y tipo, ahí era un penal y no, tipo, tener una gana de que te trague la tierra. Y sí, especialmente la manera como se dio, porque le estaba dando vida a River. El Robert Rojas le da vida a River para ir a los penales y después pasó lo que pasó. Así por mismo. Eso te decía, Robert, son momentos que solamente vos, como protagonista, o el jugador debe saber lo que se siente. Claro, totalmente. Son tipo emociones que cada uno siente y tipo, hay que ser fuerte, no hay otra, ser fuerte mentalmente, porque si no te va a consumir la cabeza. Y bueno, ¿y la selección paraguaya, Robert? Y siempre estoy en la expectativa, siempre estoy dispuesto a cada que me convoque para venir. ¿Y qué te hablas? ¿Quién quiere venir a la selección? ¿Quién no quiere venir? ¿Y hablas con el técnico? ¿No esperás la convocatoria hasta ahí? Sí, siempre hablo, o sea, siempre hablo con todos los jugadores. Siempre te llamo, te escribe. Está en contacto con todos los jugadores siempre. Y bueno, Roby, ¿con quién te reunís más en la Argentina? ¿O si se puede saber así en nivel de compatriota? Y con Florentino, que siempre me reúno porque vive ahí cerca donde yo vivo. Pues está Bogarín también, que se fue ahora. No solemos reunirse, nada, compartir así. Y está bien. Francisco, para cerrar la charla. Robert, después de esa situación que se da, obviamente el dolor interno tuyo, pero el vestuario, ¿cómo estuvo? ¿Te contuvieron un poco? ¿Vino de Michelis? ¿Te habló tus compañeros? ¿Cómo fue esa sensación después en el vestuario? Y la verdad que tipo no me quiero más ni recordar, y lo que pasa en el vestuario tipo se queda ahí. Tipo, es una intimidad del plantel ya. Y bueno, Robert, lo mejor para vos, vamos a seguir lo tuyo, tu carrera, tan interesante, pero donde se lo mire indudablemente. Así que estamos pendientes de vos y a Nicolás, tu papá. Muchísimas gracias, decir en otra parte, Robert. Dale, muchas gracias, Arturo. Le mando un fuerte abrazo a todos. Gracias igualmente, Robert Rojas. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Yopusupe Quitadol. Gran relanzamiento de Encia Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. Encia Inmobiliaria, contigo desde 1994. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. En Universo Electrodomésticos, compra lo que quieras solo con tu cédula. Mega promos de televisores
celulares y mucho más. Participás directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina. Válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Robert Rojas, deja en manos de Cerrati. Sí, exactamente. Esperando que llegue una buena oferta para todas las partes. Pero quiere seguir en River. Sí. ¿Cómo no seguir en River, Claro, no, ¿cómo lo va a querer sin un club tan grande, tan importante? Y sí, a ver, el fútbol tiene estas cosas, como muchos escribían, de héroe a villano, y pasa. Y claro que pasa, es algo normal. Y como yo siempre digo, le tocó patear un penal difícil, que tranquilamente quedaban 2 para patear, él y Armani. Le podía haber dicho, no, Armani, patea vos. Si tenía, no, y tuvo la personalidad, fue, lo pateó, y bueno, desgraciadamente pegó el travesaño. No es que fue, la picó y canchereó, no, le pegó fuerte, y bueno, son cosas del fútbol. Solo que el tema de cambio de club pasa más allá del penal, la situación. O sea, pero, antes ya se venía hablando. Pero yo te puedo asegurar que si él, porque uno sabe cómo es la mente ahí desde adentro, si él metía ese penal, River clasificaba. Él, como dijo de ahora, ya quedaba como héroe. Sí, y ya quedaba para la historia y cuidado, ¿para qué lo va? Ni nada. Micheli puede decir, no, quiero que se quede. Mira que nos dio una mano en un momento complicado. Aparte es River. Es así, es River. Es River. El club más fuerte con Boca, son los 2 clubes más populares. Y si vos me das hoy comparar River con Vélez, disculpame, ahí hoy siempre me parece que. Por eso te digo. Pero es River, River tuvo varios paraguayos. Es River, claro, hay una historia ahí. Y aparte hoy River está bien, hasta en lo económico está bien. O sea, River es River. Sí, claro. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Por lo que informa que tenemos que ver su futuro. Sí. Que lo último que conocimos es que depende del jugador. En el ojo. O sea, depende si él acepta las condiciones de salario. Pero River tiene que decirle. Sí. Y entonces River todavía no le dijo. Si River le dice, sentarnos las partes, dijo, tenemos que sentarnos las partes. Si quieres dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada, 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra-venta de nuevos y usados. Casa Central, San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Roque Alonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. ¿Por qué va a perder dinero? O el dinerillo, como diría Menchi. ¿Por qué? Porque River le paga mucho más que Vélez. Sí. Claro. Y un día Pedro Saravia me enseñó y me pasó por entrometido. Entonces ya no le quiero preguntar. Ya sabemos. ¿Pedro Saravia te conté? Sí. ¿Qué te dije, Pedro Saravia? ¿Cuándo jugaba en River? No, lo de Sarabia no. Pero Saravia no jugaba en River. No. Y era jugador de River. Sí. Y fuimos a un partido y estaba él recostado mirando ahí hacia abajo, que tiene una alfombra esa que va hacia el bar, hacia el restaurante. Y después, ¿cuándo? ¿Vos sabés por qué te quedas? Recostado. Me dice, ¿para qué voy a salir? Si están cumpliendo conmigo. Lectura comprensiva, Es River. Ellos deciden si no juego. Claro. Mientras cumplan conmigo, la misma historia puede ocurrir Robert Rojas River. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Ahora en Kia podés llevarte la SUV que siempre quisiste, Carens, cuota de $269 o contado $19.990. Sportage, cuota de $299 o contado $24.990. Financiación propia del grupo Garden. Elegí el Kia que más te guste en kia.com.py. Claro a Germán Cafa que no es que el jugador dice total que me paguen nomás, no, es el técnico el que decide. Yo soy jugador, si no me pones es tu decisión, te va bien, te van a aplaudir, te va mal, me van a llamar. Robert Rojas lo dijo, no lo ponía, después lo pusieron, trajeron los centrales, se sabe, para ese puesto, se sabe, y ahora si quiere Vélez, y Vélez no está en condiciones, y River le dice a préstamo, le va a decir, espera un ratito, yo tengo un contrato con River, él tiene que defender su interés. Claro. Es lógico defender su interés. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi RI 2 de Mayo, Asunción, y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543, Wilmar SRL. ¿De Cruz Azul dónde vino Pablo Ceballos? Cruz Azul no vino a... ¿Atlético Nacional no había ido? ¿O fue antes? No, eso fue después. A Paraguay no vino. Él no vino a Cerro. O antes. No, de México vino acá Pablo Ceballos. La mitad pagaba Cruz Azul. Vamos a llegar a un acuerdo. Vos no vas a perder plata. La mitad, y que no me desmienta Julio Mansur, el central jugaba en Pachuca, pero puede ser. Pachuca. La mitad, vino acá, la mitad vamos a pagar. Pero es muy común, eso suele pasar. No, a vos también te pudo haber pasado. Lo que digo es que la misma cosa, no sé si el mercado argentino como es, pero yo te dejo ir, andate,
pero la mitad pago yo. Ahora hubo un caso también con Brian Zamudio en Cerro, que Toluca pagaba la mitad y Cerro pagaba. Claro. Ahora, en este caso, por ejemplo, River le puede decir, bueno, yo te pago la mitad nomás. Si después Vélez no te paga, reclaman a Vélez. Claro. Ahí puede ser que cobre solamente claro, lo de River y que claro. Vélez lo tengan que cobrar acá, ¿me entendés? Puede pasar. Ferro Párese, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferro Párese. 11.59. Saca tu préstamo vehicular con mínimos requisitos, tasas desde 10,5% hasta 60 meses de plazo. Visión, más digitales, más humanos. Dice que Dani que está lleno hacia la costanera y en el centro hincha de Flamengo. Sí, aquí en el barrio también. Acá, de la Morra. en el hotel. Sí, sobre San Martín y Aviadores ahí en la esquina. Ayer estaban unos cuantos también en el estadio. Río Janeiro. Irte acá a la vuelta. Hay muchos hinchas de Andátena. Ahora, ¿cómo ahora se para entrar? Porque hay 1.700. Los brasileños, Rodrigo, ¿cómo van a entrar? ¿Por teléfono? Acá está Rodrigo. Estaban tomando agua y vi que algunos paraguayos estaban imitando Tere en la esquina. No, Rodrigo ahí se va a ir para entrevistarle a los, ¿cómo se llama? A los brasileños. Si están acá cerca. Y Dani Maciel, en reemplazo envíame mensaje, hubiera entrado al aire. Bueno, listo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consultar los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Porque lo interesante es hablar con. No de. ¿Quién te enseñó? Un filósofo. Te agradezco mucho. Decí Bienestar y Certeza Exigín, Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Esa herramienta no es mía, es de un colega uruguayo y me gustó la idea. Cuando un día estábamos hablando, muy amigo nuestro, o mío, y me dijo, ¿sabes lo que nosotros hacemos en la producción? Hablar con. Y ahí marcamos diferencia. Me gustó la idea. Me gustó. Me atrapó luego porque es estilo también. Entonces cuando nos encontramos con Santula, le digo a Santula, hablamos con, no de. Ahora, por ejemplo, hablamos con Robert Rojas. No es que hablamos de Robert Rojas. Arranca tu automóvil en el 2023 de la mano de la Caja Mutual. Solicita tu crédito para 0 kilómetros hasta 60 meses de plazo y usados hasta 48 meses de plazo. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. En la ciudad de Vileta contamos con los servicios básicos en puerta calles principales empedradas. Para inversión o vivienda, salidas a rutas importantes Nueva Italia, Acceso Sur. Llama al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Cruz Azul pasó a ser en 2010. Sí, a préstamo, exactamente. Sí, señor. Y la mitad pagaba Cruz Azul. ¿Sabes cómo se sabe si una marca de vehículos es realmente buena? Cuando los usuarios la vuelven a elegir. Descubrir los modelos más emblemáticos: L200 Montero Sport y la SUV compacta ASX. Redes sociales Mitsubishi Motors Paraguay. Mitsubishi, siempre adelante. Y acá tenemos a Pumpido, al técnico de Guaraní y al Popi Muñoz. Nos duele quedar afuera de una copa, pero la verdad estoy orgulloso por lo que hizo el equipo en los 180 minutos. No hay que olvidarse el rival que tuvo enfrente, el mejor de Brasil, 12 puntos de ventaja con el segundo, y el equipo estuvo totalmente a la altura, creo que hoy mereciendo ampliamente el triunfo. No se dio, situaciones del fútbol, pero yo por lo menos, y la gente tiene que estar orgullosa de lo que hicieron estos chicos dentro de la cancha hoy. Pegó en el palo, después al segundo la tiene Rome de vuelta y se va a pegar al palo, atajó Gatito, un cabezazo sacaba Santa con la espalda, un cabezazo de Paul. Tuvimos 14, 15 tiros al arco, me parece. No entró, hicieron todo los chicos, que no hay nada que reprochar. Ahora analizando en frío los 180 minutos, da más bronca quedar afuera por un penal en minuto 90 y por ahí por un error en una pelota parada. Pero bueno, quizás si eso no existía, este partido hubiera sido diferente, pero la verdad que no se le puede reprochar nada al equipo, a los jugadores. Absolutamente nada. Jugamos contra un rival, el mejor de Brasil, lo vuelvo a repetir, y estuvimos totalmente a la altura y a mi punto de vista hoy fuimos superiores y merecimos ganar el partido. Después esto no es por merecimiento y nos vamos con la bronca de quedar afuera. Lo que nos tenemos que proponer ahora como equipo es trasladar estos 180 minutos en el torneo local. Nada, obviamente que nos vamos con un sabor muy amargo, porque creo que competimos a gran nivel contra un gran rival. Hicimos una gran llave allá y acá creo que de principio a fin fuimos en busca del gol, ese gol que no se nos pudo dar, pelotas en el palo, algunas sacaron la línea
increíble, capaz que jugábamos 90 minutos más y la pelota no quería entrar, pero más allá de la amargura yo me voy contento porque creo que hicimos una gran llave. Es normal por lo que propusimos nosotros, creo que nosotros lo llevamos a eso, no ellos de arranque se vinieron a hacer tiempo. Nosotros creo que hicimos un gran partido, como dijo el profe recién, con muchas chances de gol, con mucha llegada, la pelota no quiso entrar, y como te repito, nosotros lo llevamos a que ellos se tiraran un poco atrás, a tratar de cerrarse, porque se encontraron con un rival que le salió a buscar el partido, que le dio batalla en los 90 minutos, hasta los descuentos, y bueno, la verdad que no quiso entrar y nada, ahora pensar en lo que se viene, porque nosotros tenemos un campeonato largo por delante y tenemos que salir adelante porque tenemos con qué para pelearlo. En zona mixta, Néstor Camacho, Paul Riveros, Felipe Salomón. Aquí tenemos. Sí, lastimosamente no pudo entrar, no quiso ser. Buscamos de todos lados, del primer tiempo hasta el último minuto y bueno, lastimosamente no quiso ser. ¿Qué faltó te parece? Y la puntada final, empujar la pelota al arco. En el primer tiempo tuvimos 2 o 3 claras, una fue al palo y bueno, son de esos días que no hay fortuna y la pelota no quiere entrar, así que yo creo que orgulloso de este grupo, de este equipo. Jugamos contra un grande de Brasil y nosotros les jugamos de igual a igual allá y acá de local también. Bueno, la verdad que hicimos un gran partido como todos vieron. Intentamos hasta lo último, pero bueno, no quiso entrar el balón y nada, nos vamos un poco tristes por el resultado. ¿Se pudo haber logrado? Sí, la verdad que sí, como te dije, intentamos por todos los lados, pero bueno, el resultado está en la vida que no se pudo. En el primer tiempo tuviste en una pelota quieta, ganando por arriba y pasó cerquita. Me imagino que vas a volver a pensar eso antes de dormir esta noche. La verdad que esa jugada no me va a hacer dormir, tuve ahí la posibilidad, pero bueno, no quiso ser. ¿Qué faltó te parece? No sé, yo creo que así como te dije, intentamos por todos los lados, pero no se pudo. Es una pena porque el objetivo era seguir en la Copa Paul. Sí, la verdad que sí, era el objetivo de llegar lo más lejos posible, pero bueno, tal vez será el otro torneo. Sí, bueno, intentamos de todas las maneras posibles, pero no pudimos lograr lo que queríamos. ¿Qué faltó te parece? El gol, porque hicimos todo lo posible, la verdad, hicimos todo lo posible, pero la suerte no ayudó, no quiso entrar. Estuvo más cerca en el primer tiempo, en la recta final, Guaraní, de conseguir su objetivo. En el segundo tiempo le costó más. Sí, yo creo que tuvimos oportunidades en los dos tiempos. En el segundo tiempo, ahora que me decís, se me viene a la cabeza la que patea Santa y la saca, creo que Néstor en la línea. Y yo creo que tuvimos varias en los dos tiempos. Matías Segovia, el de Botafogo, ex Guaraní, y sabemos todo el cariño que le tiene a Guaraní. No, sí, fue una decisión técnica nada más. Nada, estoy contento por haber logrado el objetivo y como Guaraní es mi casa también, un poco dolido también, pero bueno, esto es fútbol, es mi trabajo y nada, esté donde esté, siempre voy a dar lo mejor de mí. Ahora, ¿cómo estás manejando esa situación? ¿Cómo te quieren en Río, en el Botafogo? ¿Te hacen música? ¿Te quieren? ¿Cómo reaccionás a aquello, Matías? Algo nuevo que estás viviendo, muy lindo. Sí, la verdad muy lindo, muy contento, me pongo muy contento que la gente me quiera de esa manera y nada, voy a seguir luchando y trabajando cada día para dar lo mejor de mí y para mi equipo. Sé que es periodístico la mención que se da, pero en Brasil se habla de que el Barcelona puso los ojos en Mati Segovia. ¿Qué te llega a eso? ¿Cómo tomás? ¿Cuánto te trabaja en la cabeza? ¿Alguien te habló al respecto? No, la verdad que vi la noticia, pero no le presté mucha atención. Estoy más enfocado en lo que es el Botafogo y nada, uno siempre trabaja para esas cosas y nada, ahora seguir trabajando cada día y mejorando siempre. Rodrigo Cancián. ¿Cómo está, Arturo? Cordial saludo a los compañeros de la audiencia. Bueno, estamos acá en la esquina en un hotel conocido del barrio y sí, están como 100 hinchas, están hospedados acá en el hotel. Vamos a ver si le podemos sacar algunas palabras a los muchachos, pero me parece que están todos tímidos. Hay algunos todos con su camiseta de Flamengo. Buenas, ¿qué tal? Para Radio Monumental, ¿qué tal la expectativa para esta noche? Grita un Flamengo. ¿Y para el otro? 4-0. 2-0 Flamengo, 2 gols de cada gol. ¿Cómo le ven a Olimpia para hoy al rival? Ele não tá recebendo La Plata, pagamento, tá ferrado. O jogador tá desanimado. Terminou. Sem ânimo.
Rodrigo, pasame con Arturo, él. usted que maneja muy bien el portugués, ¿Cómo no? si puede Pasame con traducir él. ahí. Acá le va a saludar el señor Arturo Rubín, si tiene un minutito. No, Sergio. ¿Aló? Le va a saludar el señor Arturo Rubín, si tiene un minutito para charlar. Él maneja mejor el portugués. ¿Aló? Arturo, ¿te escucha? Alô, como vai? Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Mas o entusiasmo de você é muito, não? Pode falar. É muito entusiasmo, muita confiança de ustedes para o partido. Muita confiança. O Flamengo é um dos melhores, o maior time da América Latina, um dos maiores times do mundo. Então não tenho que se preocupar com o Olímpia. Hoje é um jogo tranquilo, apesar de ser fora, respeitando o adversário, mas a vitória é certa. Você tem enorme confiança. Você quer que o partido vai resultar como um passeio, assim nomás? Fácil? Hoje vai ser 2-0, 2 gols do Gabigol. Momentinho. Gabigol está para jogar, mas tem um golpe recibido. El tobillo. Para você é de Rio e mais tu companheiro querem que classificado está Flamengo. Isso. Agora nós estamos lá pro hotel, pro Gran Bourbon. Vai? Dar força ao time do Flamengo. Não precisa van a aí. gente vai lá pra fazer uma bagunça. Está bien. Você vino en familia, hinchas vinieron en grupo. Cuéntenos. Nós estamos aqui em mais de 200 pessoas. 200 personas para hoje. Você conhece Defensores del Chaco? Só o nosso grupo, tem vários grupos. Sí. O nosso grupo é 200 pessoas. Está bien, señor. ¿Y você conoce os Defensores del Chaco? ¿Cuántas veces vino a nuestro país você? Não, eu nunca fui em Defensores del Chaco, primeira vez. Mas, primeira vez que você visita Paraguai? Assunção? Assunção sim, Paraguai várias vezes. Cidade del Este várias vezes. Claro, Agora claro. Assunção sim. Bueno, mas... Boa sorte, vai dar tudo certo. Flamengo! Mas você tem... Espera, se fue, rajó. Vos que... Ya vieron una plataforma. Ellos no quieren cantar nada. Bastante contentos, se le ve con una expectativa enorme a los muchachos. Ya está bien, Rodrigo. Muestran ¿verdad? que están exagerando la confianza, ¿verdad? Ya están muy confiados ellos, ¿verdad? Y acá yo me quiero quedar con los muchachos, don Arturo. ¿Qué? Que yo me quiero quedar acá con los Listo, muchachos. ya te don entendí. Arturo. Te esperamos por acá. ¿Sabes? Lo mejor para tu auto, camioneta, camión do Brasil, Plus Car, piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car. Contacta al 0982-755-250 pluscar.com.py. Plus Car, la solución a todo que vos se busca. 200 son, Vamos a decir el nombre. ¿Cómo se llama el hotel acá? Sí. Acá a la vuelta de Telefuturo, de Monumentales, acá cerquita. Sí, porque están muchos en el barrio. Caminas, están por aquí desde ayer. Desde ayer están en un número importante. Pero que la confianza que tiene es terrible. Sí, 2-0 o 4-0, digo uno. Pero me parece que esto le va ánimo a Olimpia Mato. Qué lindo sería. Terrible será. Le meten un par de... Exceso de confianza. Exceso, eso le dije yo, pero le expliqué bien para que entienda. Que América dijo uno, ¿verdad? Típico el brasileño, típico del Carioca. Subestiman a todo el mundo. Mejor equipo de América, dijo. Bueno, de América, sí. Vamos a ver. De Latinoamérica, dijo. De América, no sé, sí. Porque o mejor... Espera. No, sí sabemos que... Pero vos te iba a pedir que te inhibas, Germán Cafa. Me hace calentar, Arturo. Yo sé, pero son creídos, agrandados. El brasileño dice o mejor del mundo. Pero el Carioca sobre todo. Ellos donde se van son el mejor del mundo. Sí. No solamente en fútbol. El brasileño es el mejor del mundo. Sí. Lo único que le escuchaba a ellos es decir eso. Y a qué Gustavito te pone Brasil. Hoy le mandé a la mierda. ¡Brasil! Entonces, ¿qué hago yo, carajo? Pará, Le dije la puta. Perdón, me salió. Perdón a la audiencia cuando entro ya en esta. Oh, no, Brasil. Y se vuelve loco. Loco. Entonces, ¿qué va a hacer? Pará. Entonces, son orgullosos de Flamengo. Tiene 32 millones de hinchas. Tiene 32 millones de hinchas. 32. ¿Sabes lo que es 32 millones? Según la estadística. Y después tiene Corinthians con 27, creo. ¿Vos sabés lo que es 32? Una locura. Es un país. Un país. Argentina tiene 40 millones, casi un país. Y bueno, y hacer por Paraguay que tenemos 8 y son ¿cuánto? 4 veces más. Entonces, ¿o no? Sí, 4 más incluso. Entonces, te hubiera quedado, no, Rodrigo, usted quería ir, Te quisiste quedar con ellos, veo.
Ah, te invitaron. Listo. En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental hasta 35% de descuento más 5% adicional. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. Espera un ratito. Está cerrado. Significa está hundido, está quebrado, hecho mierda. Eso significa... Sí, porque decían no tiene plata, los jugadores están desanimados, decía el hincha de Flamengo por Olimpia, claro, en relación a Olimpia. Ahí más le puede romper. Más le tocó la oreja. Ojalá que los jugadores hayan escuchado esta entrevista. ¿Sabés cómo le van a salir con la sangre hirviendo y comer el hígado? Está quebrado, está fungido. Hincha, ¿verdad? O sea, él... Sí. Ahora, lo que sí, no usó la palabra fácil, pero sí dijo... Tranquilo, dijo. Un partido tranquilo. Partido tranquilo. Va a dar cierto, dijo al final. Ya está, como que ya... Yo no quise seguir mucho. Está fechado. Yo entendí cerrado. ¿Para qué se va a jugar partido? Se va a hacer por cumplimiento. Llegó la promo de Santa Elena, Gran Vino, Grandes Premios, Gran Viaje. Viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún, todo incluido. Sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por un año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote tu Gran Vino para viajar con Santa Elena. Cerrado el portugués, viene tu niño. Sí, señor, excelente, cada vez mejor, señor. Te agradezco, niño. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623, búscanos en redes sociales como Class Motors. Bueno, vamos a ver qué va a pasar hoy. El mismo equipo. Sí. No cambia Cáceres. Le mantiene a Walter González. Chiqui no cambia. Chiqui. ¿Yo qué dije? Sí, Cáceres. Mirá, pues me fui con Julito. Saludo para vos, Julio. No cambia Cáceres. Vos sabés que hasta ahora le tengo Cáceres en el Olimpia y Arce en Cerro. En serio te estoy diciendo, en serio. En serio. Y a Arce le tengo en serio y me cuesta decir Arce Olimpia hasta ahora. Y el Chiqui, ¿va a mantener el mismo equipo? Sí, mantiene el equipo, mantiene la figura táctica con Hugo Fernández arrancando detrás de Walter González. Y más adelante visto la conferencia. Sí, importante es lo que dice. Porque aclaró el tema de Derlis González por sobre todo. Y no jugar aceleradamente, porque el público le va a pedir. Sí. ¿Verdad, Germán? Hoy un partido donde me parece como aquella noche frente a Fluminense. Es de esos partidos donde el público te puede terminar dando un envión demasiado grande. Sí, es un partido que el jugador tiene que tener los oídos solamente para escuchar lo que diga el compañero, el entrenador, y ser inteligente de dejarse llevar por eso. Dale, vamos para adelante. Y también lo otro, es un partido largo. Claro. ¿Sabe qué le va a dar sí mismo el técnico de Flamengo? La pelota limpia. Porque son buenos con balón dominado los brasileños. Y no venir nomás y después dejarlo en el campo. Puede ocurrir, ¿verdad? Sí, puede. Sí, viendo el estilo de Sampaoli. No, que te puede dar. Vamos a probar un tiempo. Va a dividir más. Lo que sí va a ser fundamental es el rompimiento de los volantes de Olimpia para que vayan en ataque. ¿Sabes por qué? Porque achica muy arriba el Sampaoli y deja espacio. Anuncia medios brasileños que ayer tuvo el golpe en el tobillo, pero que igual va a jugar. Y el equipo tiene esta formación probable: Mateus Cunha en el arco, Wesley, Fabricio Bruno, Leo Pereira y Felipe Luis, que son las dos novedades. Everton Ribeiro por derecha, Alan Gerson de Arrascaeta por izquierda, y los dos de arriba, Bruno Enrique y Gabigol. ¿A la careta quién era el que le pegó? A Salazar, sí, él tuvo esa jugada para uno. Acá. El año antepasado. ¿Cómo terminó? Ganó por goleada, no que ya cobró falta 4-1. ni siquiera. Acá para uno, ¿vio? Sí, 4-1 acá, y la vuelta ganó 5-1 en Río de Janeiro. Sí, pero era otro momento del Flamengo, no digo otro equipo. Ese fue el Flamengo campeón. Sí, tenía mucho más poderío. Sí. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Pero mira cómo van los brasileños. Este es el modelo nomás. Hay un detalle, señor. Yo si soy jugador de Olimpia ya averiguo cuál es el tobillo de Gabigol. Directo, ya. Romaña, sí, por supuesto. Richard, en un córner, Marra, en un córner retrocedo, te piso, que le toca ahí. Olvídate.
averiguar Tobillo una derecho, cosita. izquierdo, Ahí- estos partidos son así. Esos son... En los primeros minutos es así, o sea, de esos esa detalles- manera detalles Olimpia de va- viveza es fundamental. con el público, tratar de meter la presión. Después le ir pedí ganando disculpas, metro a está todo metro. bien, no pasa nada. Hoy menos fútbol que otra cosa, hoy fútbol poco, casi nada. Es como diría... Empuje. Hoy puede Esa ser es la manera. determinante Fernando Cardoso. Sí, anda bien. Y por la Entró- fuerza que tiene. Es de los más guerreros. Sí, y encima en su lado cae un jugador que viene en recuperación, Felipe Luis, que Sí, hay que atacarlo. estaba a medias. Y le cuesta no marcar, está él es 100%. más para adelante, cuando Sí, lo atacan sí. le duele. Como todo Le duele. lateral es más brasileño. ataque, sí. Pero es fundamental mantener el arco en cero, muchachos. Eso es Es fundamental. clave. Arco en cero, tenés chance hasta el minuto 95 después de hacer un gol. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock Express. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma hoy jueves y mañana viernes. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu Ahora economía. estos hinchas brasileños van a dónde? Al hotel donde está Flamengo, sí, frente a la Viste que Conmebol. tiraron allí frente al Sí. hotel petardo, pero no mucho, un coche, dos coches. Uno fue uno y tiró dos y se fue. Y salió un dirigente que salió Sí, en hasta se burló, pensé que iban a hacer más, decía. Y en sus redes salió un dirigente, sí, ya está. Una fiesta mágica y cargada de emociones para los más pequeños. Visita nuestro showroom sobre Boyani y Músicos del Chaco, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. El martes 15 de 10 a 17 horas para conocer la mayor exhibición de juguetes y pasar un momento increíble con los chicos. La gente sabe. 12:20. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados. Con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te El protege. árbitro habló Chiqui, se refirió al árbitro. Sí, el árbitro Wilmar Roldán, que en realidad tiene experiencia, fuera de las situaciones polémicas que ha tenido en el último tiempo, es un árbitro que tiene mucha personalidad. O sea, hoy no sé si podemos asegurar 100% que cuando lo llame el VAR, él va a terminar cobrando eso, porque ha pasado que no. Es un detalle extrafutbolístico, pero un detalle que el propio Club Olimpia dice, saca un flyer, en este caso un escrito, dice, el racismo no es Olimpia. Sí. Seamos ejemplo de lo que representamos como pueblo, seamos ejemplo de lo que somos como nación. Olimpia desde siempre y para siempre dice no al racismo. Esto hoy para tener cuidado por futuras sanciones que puedan venir y cuestiones como Yo sobre esa. el punto, hermano, no dejarse llevar. que se entienda, ¿verdad? ¿Qué hace cuando es lo opuesto? Porque ellos van a Argentina y te muestran peso. Aquí lo primero, que dijo el hincha de Flamengo es que la gente Olimpia no tiene plata. Y hoy va a ser lo mismo. O sea, te va a decir paraguayito y te va a comenzar a mostrar su plata y compañía. O sea, en la Argentina quemaron peso. Claro, sí. y aquí van a hacer lo mismo. ¿Y qué dijo recién el hincha de Flamengo? Olimpia no tiene plata. O sea, ya nos tienen como Paraguay. Y ellas me tocaron otra vez porque... ¿Por qué siempre la sanción de Conmebol es para el que con todo respeto dice, es macaco, esto y aquello? Sí. Y para nosotros que estamos acá, como que parece que están en una bola de cristal los brasileños. Sí, sí, sí. Y a ellos, nada de sanción, nada. Ante la duda, y ellos te vienen, te queman tu dinero, lo hicieron en Argentina. Vamos a ver, ojalá hoy no tengamos eso. Claro, pero el primer mensaje... Pero Olimpia hace bien, Olimpia hace bien. Saca ya un comunicado. No, el comunicado como club está bien, pero yo digo de la otra parte. O sea, no. ¿por qué se ve la parte de la xenofobia hacia ellos, pero no lo otro cuando ellos también? Aparte, porque eso también es xenofobia. Niño, estando dentro de una cancha, yo lo he vivido, jugar contra equipos brasileños, claro. Y que ellos mismos no te escupen, pero ahí te miran por encima del hombro y te tratan de... Claro, el primero que te dice algo... Claro, son ellos, claro. Vos decís algo y ya enseguida, boom, ¿por qué le dicen eso? Siempre están en defensa de los brasileños. Es la realidad, niño, estuviste bien decir eso. Es así. Es así, pues claro. Ahora le van a decir, paraguayito, ¿qué? No, ahí no lo van a sancionar. O van a Argentina y le prenden fuego y los pesos. Pum, multa, $20,000, pum, $30,000, $40,000. Barato de certo, Flamengo. Defensa para Brasil. Barato de certo, Flamengo. ¿Qué? Barato de certo, Flamengo. ¿Qué digo? Barato de certo, Flamengo. Ese dijo el aficionado. Sí. Mas, primeira vez que você visita Paraguai, Assunção? Assunção sim, Paraguai várias vezes. Mas, primeira vez que você visita Paraguai, Assunção, San Bernardino. ¿Para qué Piol Bullying será? Hace falta Piol Bullying. ¿Cómo quiero que los muchachos te revienten mi portugués? Y es para ustedes. Mas, primeira vez que você visita Paraguai, Assunção? Assunção sim, Paraguai várias vezes. Mas, primeira vez que você visita Paraguai, Assunção, San Bernardino.
Agosto es el mes ideal para retomar esos hábitos saludables. Ofertas los martes y jueves hasta 30% off en productos saludables. Descarga la app desde la App Store y Google Play. Plub, el súper que más te conviene. Si sos profesional de la salud, puedes ser parte de Comes y Par. Asociate solo por 92.000 guaraníes. Para más información, contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Señor, mucha repercusión ya en la Argentina las declaraciones de Robert Rojas, principalmente de los hinchas de Vélez. La parte que se refirió a Vélez. Están medios que cubren Vélez están citando a Fútbol Lorante. ¿Qué dice, niño? Y lo que la oferta de Vélez, algo escuché, si le conviene a River y a mí, seguro vamos a sentarnos a hablar y citan a Fútbol Lorante las declaraciones cuando se refiere a Vélez. Muy bien. Los medios partidarios. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya te llevan las mejores promos. Almorzá por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos ya, eso que querés al precio que querés. ¿Sabés lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa, 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Ernesto, digo, ¿cómo están? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo están? Saludos al equipo. Bien, saluda a Nicolás. Vai tudo certo, Flamengo! Este es el hincha que acá le hicimos la entrevista, se fue Rodrigo. Están hablando de 2-0, 4-0, limpian quiebra, no tiene dinero, que va a ser un partido. Vamos a escuchar. Mucho entusiasmo, mucha confianza de ustedes para el partido. Muita confiança. O Flamengo é um dos melhores, o maior time da América Latina, um dos maiores times do mundo. Não tenho que se preocupar com o Olímpia. Hoje é um jogo tranquilo, apesar de ser fora, respeitando o adversário, mas a vitória é certa. Você tem enorme confiança. Você quer que o partido vai resultar como passeio, assim nomás? Fácil? Hoje vai ser 2-0, 2 gols do Gabigol. E agora nós estamos indo lá pro hotel, pro Gran Bourbon. Está bien. Você vino en familia, hinchas vinieron en grupo? Cuéntenos. Nós estamos aqui em mais de 200 pessoas. Só o nosso grupo, só tem vários grupos. Sí. O nosso grupo é 200 pessoas. Está bien, señor. ¿Y você conoce os defensores de Chaco? ¿Cuántas veces vino a nuestro país você? Eu nunca fui em Defensor del Chaco, primeira vez. Mas, primeira vez que você visita Paraguai? Assunção? Assunção sim, Paraguai várias vezes. Vai dar tudo certo, Flamengo! Vai dar tudo certo, Flamengo! Vai dar tudo certo, Flamengo! Mas, primeira vez que você visita Paraguai? Assunção? Assunção sim, Paraguai várias vezes. Mas, primeira vez que você visita Paraguai? Assunção? San Bernardino. Dios mío. Arturo. No quiero, Arturo. No quiero porque vos me conocés en estos de años, Diego Niva. Llega en un momento dado en la vida. ¿Para qué, Pio, bullying? ¿Por qué bullying? Te puedo decir algo con mucho respeto. Sí. Con mucho respeto. El diálogo que tuviste con Rubán fue fantástico. Fue tu mejor portugués. El arquero de Resistencia cuando pero eso ya pasó. Él habla español. No, pero estuvo también ahí con muchas cosas. Bueno, vamos a dejar estar la con mucho hijo mío. Arturo, yo le recomiendo a ese hincha de Flamengo que se va a ir con acidez. Vamos a dar algo para la acidez después. Bueno, nosotros estamos hablando acá del mejor Flamengo. Así son, Brasil lo mejor del mundo. Ellos mantienen eso. Sí. Ayer decíamos en la transmisión de Guaraní, culpame, Víctor estuvo presente en la transmisión de Guaraní con Botafogo, la duda de Gabigol que entró en fisioterapia, tenía una molestia del pie y estaba para jugar, Pedro si no juega. Hoy lo que reportan medios brasileños, acabo de entrar a la página de Globo, es que juega Gabigol, que está con la molestia en el tobillo, fue el golpe ayer, pero que está para jugar de todos modos con Bruno Enrique en ataque. Ya no tenemos mucho tiempo, 12:27 fuera de esta entrevista, acá cerca del canal, están en el hotel 200 personas, ahora van hasta donde está hospedado Flamengo. Y hablamos con Robert Rojas, que estuvo gracias a Nicolás, su papá, hablamos con él, nos decía ayer que Robert iba a estar hoy en Concepción, y Robert Rojas habla de Guaraní, habla de la transferencia, de lo que le pasó ayer. Vamos a escuchar. ¿Cómo lo viste a tu ex equipo Guaraní, que lo lleva bien adentro, en el buen sentido de la palabra y en el alma, Robert? Lastimosamente ya no se dio el resultado. Te pregunto, Robert, ¿cuál es tu futuro? Contanos. Y ahora mismo estamos ahí. No hablé todavía nada con Diego, ahora capaz en estos días me junté con él ahí en Asunción. ¿Qué te dijo Diego Serrati? ¿Qué le dijiste vos? ¿Cuál es tu futuro? ¿Qué sentís vos, Robert? No, lo que yo le dije, que tipo, si hay alguna buena oferta que tendríamos que analizar. Pues yo estoy cómodo en River, estoy tranquilo ahí, uno de los clubes más grandes de Argentina, y que de ese lado estoy tranquilo. ¿Por qué se habla tanto, Robert, el tema de que podría salir, que podría ir a Brasil?
Después se habló de el Vasco, la Gama, que te quiere, que te iban a llevar a préstamo. ¿Vos manejado dejar cargo de Diego Cerrati o del grupo River que haga las negociaciones en caso que te fueras de River, Robert? Sí, yo estoy con Diego desde ahora y yo siempre manejo todo, siempre estoy predispuesto. Pero vos querés seguir en River. Sí, ahora estoy en River, soy jugador de River, estoy enfocado en lo que es River. ¿Y de Michele el técnico hablás, charlás con él o cómo es tu técnico de River? Bien, sí, siempre habla con todos los jugadores. En ese sentido se puede hablar bien con él porque hace poco se retiró. La verdad que sí se puede hablar bastante bien con él, es bastante abierto en cuanto a eso. ¿Sabés por qué, Robert? Porque no lo dijiste vos y te digo con mucha sinceridad. Cuando Diego dijo Cerrati, y él se hizo cargo, Diego, de decir, no lo dijiste vos, como un ciclo cumplido en River y que estabas buscando a dónde ir o una perspectiva, no vos, a dónde podría ir vos tu representante. Sí, pasa que de tipo no dijo tanto así, pero como siempre tipo se malinterpreta las cosas. Vos, esto es así, querés seguir en River y oficialmente, Robert, no hay nada con relación a dónde podría ir. No, y por eso te digo, si es que viene una buena oferta y le conviene a River y a mí, obvio que se va a analizar. Vamos a sentarnos y se va a hablar seguro. ¿Y Vélez Sarsfield? Sí, algo así escuché, o sea, leí, pero hasta ahora, por eso digo, no hablé todavía con Diego. Desde que llegué ayer me fui a ver el partido de Guaraní y después ahora a la mañana directo pasé acá en Concepción. Pero, por ejemplo, mirando la situación de Vélez, cómo está hoy actualmente como club, también la parte económica, ¿te llegaría a interesar si se habla seriamente con Vélez, Robert? No, pero te digo, no sé, todavía no hablé, no sé nada, la verdad, no hablé con Diego. Entonces te digo, si es que hay una oferta, si le conviene a ambas partes, se va a sentar y se va a hablar seguro. Decís, yo quiero seguir en River, pero vos te sentís y te ves a futuro en River, conociendo el club, sabiendo cómo se está manejando, cómo se maneja internamente. ¿Te ves en River 1 año o 2 años más? Y la verdad, imposible predecir el futuro. Ahora estoy en River y por eso te digo, estoy tranquilo, estoy enfocado en lo que es River. ¿Por qué tanta diferencia en el torneo local con la Copa Libertadores? En el rendimiento general. Lo que pasa es que en la Copa hay muchos equipos más fuertes, eso es la gran diferencia que hay. Cada equipo tiene su forma de jugar. Claro. Ahora tipo los competidores principales son, es Brasil, porque están casi todos sus jugadores vienen de Europa. Alta competencia, como sí, dice Robert. Claro. Así mismo la diferencia que marca. Robert, las dos caras, ¿cómo se dice? Tu presencia, pocos minutos, gol, descuenta River y te pones para el penal. Y después pasa lo que pasa, la pelota al travesaño. Emocionalmente, transmitimos las dos cosas. El famoso de héroe a villano, pues. ¿Cómo el fútbol en tan poco tiempo es así, Robert, verdad? Sí, totalmente. Te una alegría en un ratito y de la alegría pasar la tristeza. Vimos... Lastimosamente el fútbol es así, esta vez me tocó a mí. Mira, nosotros como compatriotas te decimos porque sos de la selección y te seguimos tu carrera, viene de abajo y lo sabes, Robert, lo decimos con mucho respeto. Cuando la pelota da el travesaño, te agarra la camiseta, te cubría el rostro, porque así esas son sensaciones únicas que vos no me vas a saber. Ahí era un penal y no, tipo tenés una gana de que te trague la tierra. Y sí, especialmente la manera como se dio porque le estaba dando vida a River. El Robert Rojas le da vida a River para ir a los penales y después pasó lo que pasó. Así por mismo. Eso te decía, Robert, son momentos que solamente vos como protagonista o el jugador debes saber lo que se siente. Claro, totalmente. Son tipo emociones que cada uno siente y tipo... Hay que ser fuerte, no hay otra, ser fuerte mentalmente, porque si no, te va a consumir la cabeza. Y bueno, ¿y la selección paraguaya, Robert? Y siempre estoy en la expectativa, siempre estoy dispuesto a cada que me convoque para venir, quien no quiere venir. ¿Y hablas con el técnico, no esperás la convocatoria hasta ahí? Sí, siempre hablo, siempre hablo con todos los jugadores, siempre te llamo, te escribe, está en contacto con todos los jugadores siempre. Y bueno, Roby, ¿con quién te reunís más en la Argentina? Vos si se puede saber así en nivel de compatriota. Con Florentino, que siempre me reúno porque vive ahí cerca donde yo vivo. Pues está Bogarín también, que se fue ahora, no solemos reunirse, nada, compartir así. Robert, después de esa situación que se da, obviamente el dolor interno tuyo, pero el vestuario, ¿cómo estuvo? ¿Te contuvieron un poco? ¿Vino de Michelis? ¿Te habló tus compañeros? ¿Cómo fue esa sensación después en el vestuario? Y la verdad que el tipo no me quiero más ni recordar y lo que pasa en el vestuario, el tipo se queda ahí. Es una intimidad del plantel ya.
Y bueno, Robert, lo mejor para vos, vamos a seguir lo tuyo, tu carrera, tan interesante por donde se lo mire indudablemente. Así que estamos pendientes de vos y a Nicolás, tu papá. Muchísimas gracias, a decir en otra parte, Robert. Dale, muchas gracias, Arturo. Le mando un fuerte abrazo a todos. Gracias igualmente, Robert Rojas. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Arturo. Bueno, y teníamos la imagen, ¿perdón? ¿No va a decir nada de Bruno Valdés? ¿Que se va de Boca? No, ganamos anoche. Sí, no, pero pero yo lo dije acá a la mesa, cuando comenzamos Ernesto, dije, muy buen partido de Bruno Valdés. No, que se habló, me decía, Caracueto esta mañana también que parece que va a ser transferido, no sé. No, lo concreto es que jugó anoche un gran partido y... Está muy bien. Y ganamos. Partidazo. ¿Ganaron? Sí. Ganaron. Ganaron. Gigante chiquito, ¿no, Ernesto? Impresionante, Chiquito Romero. Ganaron. Qué bien, Y bueno, compañero, Robert Rojas, vamos a ver qué va a pasar con él, ¿verdad? Y sí. ¿Tenemos tiempo lo de Juan Alberto Acosta? Ustedes dicen que no, ¿o sí? Y vamos. Juan Alberto Acosta, tema partido y sensaciones que le dio el expresidente de Guaraní. Y mira, tenemos un equipo que no es muy, para decir que tenemos muchos valores como para tener un buen recambio. Los que estuvieron ahí adentro, yo creo que hicieron todo lo que pudieron. Pero también un poco el esquema táctico hay que discutir con el técnico, ¿verdad? Jugamos mucho los pelotazos, buscamos mucho la cabeza de Santander, y si no está la cabeza de Santander no tenemos juego, así que todos esos puntos hay que tocar un poco con él. ¿El arbitraje qué le pareció? No hay nada que decir arbitraje, nosotros estamos mal acostumbrados acá a tirarnos en el suelo, tirarnos en la pileta sin agua, y ahora sufrimos las consecuencias y queremos tirarnos por el árbitro. No, yo creo que aquí hay que corregir en el fútbol paraguayo primero eso. Juan Alberto, el tema de los refuerzos, porque escuché mucha gente que, por ejemplo, criticaba a algunos que llegaron, que hasta aquí no han rendido. ¿Qué opinas sobre algunos jugadores que seguramente deberían dar más, ¿verdad? Y ya eso con el técnico, yo creo que ahí en la cabeza del técnico, y el técnico es el que tiene que... Hay buenos jugadores, trabajarlo por supuesto. Ahora no sé cómo vinieron, si vinieron realmente con ritmo de partido o necesitan más tiempo, así que hay que ver. ¿Sobre Pumpido algo para analizar o todavía es temprano, Juan Alberto? Y hay que hablar con él. ¿Le parece que...? Hay que discutir muchas cosas con él. ¿Le pareció correcto sacarlo a Rodrigo López que fue que consiguió esta clasificación? No, esa parte yo no quiero más dejarlo, ¿verdad? Dejo en manos de la nueva administración, ellos son los que deciden, yo creo que están llevando bien, pero acá hay que acompañar mucho al técnico, porque hay muchas cosas que se nota que necesita mucho trabajo. Si fuera por ustedes estaría bajo la lupa entonces la continuidad de Pumpido. Como la antena parabólica más o menos la lupa. Gracias, ahí quedó claro. Una última, Juan Alberto, pero hoy usted habla permanentemente con Daer, sugerencia o hoy como hincha simplemente. Yo un hincha más como en época de juventud. O sea, hoy su opinión no sería decisiva, por ejemplo, si escucha... No tiene nada que ver, es opinión personal. Pero si fuera por usted ya... La antena parabólica. Gracias. Bueno, es lo que decía Juan Alberto Acosta, expresidente de Guaraní. ¿Qué frase tiró, ¿Cómo? O sea, que no está en la lupa, está en una parabólica. Es lo que dijo. Y bueno, qué pena lo de Guaraní que buscó, insistió el equipo legendario. Y así vamos a ver qué va a pasar hoy. Y sí. Vamos a ver qué va a pasar. Así, un gusto, compañeros. Igualmente, señor. Adiós, gracias, igualmente. muy amable. Este domingo 2.950 millones en premios, el nuevo Pozo Misterioso, 150 millones, una Toyota Rush, 50 millones, 2 Chevrolet Onix, un Hyundai HB20, una Mazda CX, 30.800 millones en TC por Emoy. ¿Cómo te va, Botija? Bien, Arturo, ¿cómo andás? Ariel y Fran, pusiste en tus redes sociales, van todo de negro hoy. Todo de negro tenemos que ir, Arturo. Así nos dijo Giorgio. Espera, Giorgio Armas, que es el astrólogo. Sí. ¿Vos te pusiste en contacto con él? Hablaste un rato con él. Ah, sí. Muy bien. Botija, Ariel y Fran, ustedes lo conocen, saben quién es, el Botija. Ariel y Fran, ¿qué te dijo Giorgio? Porque después vos hablaste... ¿Qué te dijo Giorgio Armas, el astrólogo, Ariel? No, Giorgio me dijo de que hay que ir lo posible, todo negro, o por lo menos algo llevar negro, para poder contrarrestar justamente la energía que tiene el conjunto brasileño. Entonces, hay que hacer causa común y hay que tirar de todo punto de vista, Arturo,
la buena vibra. Está bien. Hoy tenemos que jugar todo, por eso es que yo me decía justamente eso, ¿verdad? ¿Te mensajeaste o fue cómo fue? No, llamada. Llamada. Y vos vos se va ahí, que estamos todos locos. ¿Vos te vas de negro también? Sí, yo tengo ya mi remera puesta, la remera negra, un jeans azul marino y un calzado negro. ¿Quiénes maman ha sido ustedes? ¿Tu medio van todos de negro? Perdón, ¿cómo Arturo? ¿Todos van de negro ustedes? Sí, todo de negro, absolutamente todo. Y bueno, vamos a esperar. Y vos en esta cosa estás convencido que no hace daño y que si se puede hacer, que se haga todos de negro. Y hoy todos sumar. Y vos hoy todos tienen que sumar para que Olimpia pueda clasificar. Y Botija, y en tus redes pusiste eso, ¿verdad? Sí, tal cual lo dijo Giorgio, también hago causa común y me voy con la remera negra, que dicho sea paso en nuestro uniforme acá, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ir de negro también. Todo, Arturo, espero verte con una camisa negra. ¿Vos querés que me vaya? Algo de negro tengo. Igual, si tenés algo negro, de negro ya suma. ¿Qué color es? ¿Negro o azul? Azul marino. Me voy a ir con un pantalón negro, Ariel, ¿te parece? Vamos a sacarnos fotos al día del estadio. No, vamos a dejar ahí nomás. Ariel. Chao, Botija, gracias. Chao, señor, hasta luego. El Botija. Decime, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo era? También, ¿Qué pasa, Ariel, por favor? No. Sin cambios en Trinidad, Ariel. Sin cambio. ¿A qué? ¿Y ese perro de dónde es? Estoy manejando y por eso... Ataja tu perro. Sin cambios en Trinidad, Ariel. Sin cambio. Qué alegría. Ole. El Botija, hablando en serio. ¿Habló en serio? Sí. Y puso en sus redes. Pero preguntarle a la gente en el WhatsApp, pero si va a ir de negro hoy. Giorgio. A mí ya me mandaron un mensaje con qué ropa va a transmitir Arturo el partido. Me con pantalón negro. Solo pantalón negro. ¿Y algo de negro, digo? Sí, algo. Si es calzoncillo negro, también pueden poner. No, camisa, remera, eso. Bueno, no sé, a esta altura de mi vida. Con Super Espuma. Pasa, por favor. Con Super Espuma podés despedirte de tu cama vieja. Decí adiós a tu cama vieja y hola Super Espuma. 35% de descuento en productos seleccionados. Acércate a nuestras tiendas o escribinos al 0974 20 20 25. Aprovecha esta promo y viví más despierto con Super Espuma. ¿Cómo te va, Giorgio? Bien, Arturo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, estamos hablando con el Botija, Ariel y Frank, que estaban en contacto contigo y puso en sus redes sociales, en Twitter, que hoy hay que llevar de negro y él va a ir con la camiseta de Olimpia de color negro, o vos pedís que los aficionados de Olimpia vayan con el color negro, Giorgio. Sí, sería espectacular, de verdad. A mí me hubiese encantado que Olimpia pueda pedirle a la Conmebol utilizar la camiseta negra de local, no por la localía. A veces tenemos algunas ventajas, pero si no se puede, no hay problema. La gente, necesitamos ese valor agregado de la suerte. Ayer lo vieron con Boca Nacional. Cuando di la predicción de Boca, que clasificaba ganándole a Nacional, sufriendo, vi todo eso y el plus de los penales fue por los planetas y por el color. Nacional era imposible que gane. Bien, ¿y cómo hoy se presenta el panorama en la astrología, Giorgio, para el partido? La gente podrá creer o no podrá creer. Ese problema de interpretación en lo que un oyente le puede dar. En lo tuyo, ¿vos ya hiciste algún trabajo con relación a hoy? ¿Y cuál fue? ¿O eso te lo guardás? No, a ver, cuando di la predicción, y a ustedes se las di, que si River se enfrentaba a Olimpia clasificaba. Dicho y hecho, River ya está eliminado. Vi el golpe duro que iba a tener River, se cumplió. La clasificación de Boca, después dije que Flamengo no nos iba a golear, no nos iba a matar en Brasil y teníamos muchas posibilidades en casa y nada, tenemos que confiar nada más en el equipo. Lo que me preocupa y siempre me va a preocupar en estos partidos con Flamengo o con algún rival brasilero es el arbitraje. Lo único que me preocupa. Después es un partido muy parejo. Ahora veo bien a Olimpia. Sí. No, te quiero decir, perdón por la interrupción, Giorgio Armas, astrólogo,
que hablando con los hinchas brasileños que están en un hotel cerca de donde estamos nosotros en estudio, Radio Monumental, están muy confiados, muy. Uno de ellos dijo, Olimpia tiene problema económico, están muy confiados los hinchas que le entrevistamos. Sí, no, y así están, y no desde ahora. Tienen que acordarse que cuando salió Flamengo, el rival de Flamengo, Olimpia, o viceversa, ellos celebraban, ellos se ven en la final, Flamengo se ve en la final, entonces no, le faltaron el respeto al hincha de Olimpia, le faltaron el respeto a la institución, y de verdad espero y anhelo, porque estoy muy ansioso, que Olimpia elimine a Flamengo. Es un deseo que tengo, por astrología está muy parejo, pero obviamente ellos van a estar un poco mejor por su camiseta y por las ayudas arbitrales, pero deseo que esto se modifique. Por eso le estoy pidiendo a la gente que vaya con cualquier camiseta que sea oscura, puede ser la verde, puede ser la negra, la que ellos quieran, pero necesitamos darle esa suerte extra al equipo hoy. Bueno, Giorgio, muchísimas gracias, vamos a esperar, vos pendiente al partido, Giorgio Armas. Y dijo que le preocupa el arbitraje. Bueno, pero vos, los colores, la astrología, estás esperando el momento del partido. De aquí hasta el momento del partido, ¿qué harás? ¿Vas a esperar o ya hiciste todo el trabajo necesario? He hecho todo lo que he podido. Como les dije, solamente nos pudieron ganar 1-0 allá y estamos vivos. Y vamos a ver qué puedo hacer desde acá para ayudar con la energía. Estoy con muchos hinchas de Olimpia haciendo cosas bonitas para ayudar al equipo. Solamente concentración y no dejarse, quiero encontrar la denominación exacta, no caer en el juego de Flamengo, que es tratar de eliminar o expulsar rápido a un jugador de Olimpia. Caer en el juego y bien concentrado. La estrategia de Flamengo es venir a cerrar el partido, los primeros minutos, cerrar el partido y tratar de jugar a contragolpe, porque obviamente Olimpia va a salir a buscar el resultado, pero la estrategia máxima, así como vi ayer el partido de Nacional y dije que Nacional quería llevar a los penales a Boca, pero igual no les ligó, lo mismo, tenemos que anotar un gol, cerrarnos y tratar de aprovechar los penales. Muy bien, en los Giorgio, penales y es otra cosa. Está bien, Giorgio, con relación a jugadores, Gabigol, lo que tienen de figuras estelares, ¿hay ahí un maleficio, tu malé? ¿Maleficio tu parte? No, de repente Dios ha querido que pase eso para beneficiar a Olimpia. Recuerden que Flamengo tiene Plutón, se los dije, tiene problemas. Nosotros tendremos problemas económicos, sí, perfecto, pero ellos tienen problemas de soberbia y les falta un poco de humildad. Si Bolívar hizo historia en Brasil, ¿por qué no Olimpia puede eliminar al candidato? Bueno, Giorgio, seguiremos charlando, son del astrólogo Giorgio Armas desde la Argentina, Buenos Aires. Muy amable, Giorgio. Gracias, bendiciones, gracias. Adiós, Giorgio Armas. Vai dar tudo certo, Flamengo! ¿Vos crees? No, yo no. ¿Vos? Sí. ¿Vos? Sí. ¿Vos? Pero mi pregunta es seria. ¿No te hace pues daño? Claro. No tiene una onda para... si te va de enero, te va de enero, ¿no? Es que te tira la onda de... Así nomás. Lo que pasa es que muchas cosas coinciden. Yo no... Sí, sí. ¿Vos? Yo. ¿Crees? Sí. No, mientras no te haga daño. Claro. Algo no te está haciendo daño. No perdés nada a comprobar. Yo sí creo. ¿Vos? Sí. Levemente. Mientras no te haga daño, pues así. Claro. Sí. Voy a tener este que color. Yo prefiero negro. Yo creo aclarando tu pregunta, ¿crees en la astrología, en esas cosas, o que para el hincha Olimpia, o sea, yo no? Si no es negro, dijo oscuro, puede ser verde oscuro. Claro, color oscuro. Hasta daban la posibilidad de la camiseta verde que tiene Olimpia. Claro, que dice Arquitecto Lagoto. ¿No era que vos vas a escuchar música, Arquitecto Lagoto? Dice Arquitecto que podía escuchar música. Dice, cómpico, Dios bendiciones. Él era así, es brujo, dice. Pero siempre dice bendiciones. Al final siempre dice bendiciones y habla de Dios, que es una cuestión de Dios que no. Está bien. Arturo. Angelito. ¿Y vos? Vos no opinás. ¿Y vos? Vos no opinás. Llámale a Emilio Dar ahora mismo. ¿Cómo? ¿Cómo, Angelito? ¿Cómo? ¿Y vos? Vos no opinás. Y tenés en tu mente qué va a pasar, tú no puedes decir. Y ahí nomás.
Ahí nomás que lindo. Ay, Arturito. Vení a Bristol y aprovechar el agosto liquida 2023. Puedes llevar de todo miles de productos con descuentos increíbles. Acércate a una de nuestras 80 sucursales. Compra online bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Shorty. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa. Claro, del choriqueso Shorty. Disfruta siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Shorty con la calidad de la cooperativa Shortitzer. Bueno, el tema del astrólogo. Verán, pues voy a empoderarlo yo también, porque está él. Está, bueno, muy bien. Está. Emilio Daer. ¿Cómo te va, Emilio? Buen día, buenas tardes, Arturo, si se puede decir. También a tus compañeros y a la audiencia. Bueno, del partido de ayer, algunos puntos que podés decirnos vos. Estuvo, pero finalmente no clasificó Guaraní cuando se iba a hacer retirar el estadio los hinchas de Guaraní. Pero después para eso, porque hay cosas que antes quería aclarar. Hablamos con Juan Alberto que dice no se mete con la dirigencia porque él habla como hincha. Contanos, Emilio, como presidente del Club Guaraní, las sensaciones que te da. Sí, gracias, Arturo. Mira, en primer término quiero agradecer a nuestra sufrida afición aurinegra que anoche apoyó hasta el último minuto al equipo. Verdaderamente algo plausible y que nosotros los dirigentes pedimos, porque de hecho siempre digo es absolutamente imposible que nosotros podamos reemplazar el grito de la hinchada en las graderías. Así que eso es lo primero que quiero hacer, ese reconocimiento, digamos, que a toda la gente que fue ayer. Y verdaderamente al salir del estadio sentí una tremenda tristeza viendo a nuestra gente retirarse de la cancha con esa decepción de no haber podido conseguir una victoria y sobre todo no haber podido clasificar, ¿verdad? Pero realmente eso es lo más triste y pesado para nosotros los dirigentes. En este momento tenemos que, de hecho, mirar adelante y seguir. A mí me dio también la oportunidad de aprender pilotear en tormentas, pero hay que seguir navegando, Arturo. Así que un poquito ese es el mensaje que quiero dar a mis queridos amigos aurinegros, y lo único que puedo decir y asegurar es que vamos a seguir trabajando en pos de un club grande y fortalecido en lo deportivo y en lo institucional también. Este es el mensaje un poco que quería decir y quería dar un poco a toda nuestra querida afición aurinegra. Y del partido en sí, y esto que genera la eliminación en la Copa cuando están las ilusiones hechas, y en el trámite del partido, Emilio. Y Arturo, también hay que hacer un reconocimiento especial a todo el plantel. Los jugadores ayer se prodigaron al máximo, como dicen algunos técnicos, se vaciaron. Estuvieron hasta el último segundo intentando conseguir el resultado que queríamos. Y bueno, no se dio, el fútbol es así, lastimosamente. Hubieron tal vez algunos errores tácticos que vamos a hablar con el cuerpo técnico, tenemos que mejorar algunas cosas, algunas decisiones que probablemente no fueron definitivamente las más acordes con el partido. No somos perfectos, de luego, ¿verdad? Y yo respeto todas las opiniones, sobre todo de gente como el señor Acosta, que se equivocó mucho también. Hay que escuchar la voz de la experiencia en errores. Pero nosotros tenemos que seguir. Estamos al frente del club en este momento y tenemos que, que enfrentar la situación con lo que corresponde, digamos, ¿verdad? Con valentía y con responsabilidad, y vamos a seguir.
todos lamentamos las derrotas y las eliminaciones. El ser dirigente de fútbol en nuestro país no es una profesión ni un oficio rentable. Muy por el contrario, todos donamos nuestro tiempo y nuestros recursos para el bien de nuestros clubes. El fútbol de otros países es rentable para todos porque simplemente son mercados mucho más ricos en donde los sponsors tienen más recursos que ofrecer a las ligas. No hay misterio en eso, mi querido Arturo. Ahora, cuando nombras a Costa y incluso habla del técnico y demás cosas, ¿te llega, te molesta de hubiera dicho, o son inoportunas sus palabras? ¿Considerás así, Emilio? No, Arturo, no. Por eso digo, respeto todas las opiniones de los hinchas, de mis compañeros de directiva. Nosotros somos un cuerpo colegiado, Arturo, y yo procuro, a llamarlo de alguna forma, llevar el club de forma institucional como corresponde, y no solamente escucho a mis compañeros de comisión directiva, sino que tomamos decisiones en conjunto como corresponde, y escuchamos todo, Arturo, escuchamos todo. Es todo lo racional, ¿verdad? Porque hay gente que es irracional, ciertamente, ¿verdad? Nosotros, el club a mí, Arturo, hay que decirlo y de vuelta, nosotros no tenemos los recursos que tienen otros clubes. Lastimosamente, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser realistas. Y bueno, entonces no podemos pegarnos el lujo, por decir un número, de pagar $1 millón por el salario anual de un técnico. No es nuestra realidad. Es más, yo sostengo que no es la realidad del fútbol paraguayo. Pero bueno, seguramente que habrán aquellos que quieren y que pueden, y el club a mí no. Nosotros no podemos eternamente hipotecar al club. Yo sé. Pero bueno, pero esto no es ni mucho menos, Arturo, algo con lo que uno pueda decir, aquí estamos justificando, y yo sostengo el que justifica las derrotas es un perdedor. Nosotros no justificamos nada, absolutamente. Todo por el contrario. Nosotros, Guaraní es un club grande y nosotros entramos desde el primer segundo del partido a ganar el partido, sea quien sea, y enfrentamos al puntero del Brasileirão de esa forma, Arturo, con valentía. Yo hablé con el plantel, con los jugadores, y esa mentalidad se llevó hasta el último minuto, hasta el último segundo del partido. Pero nos salieron las cosas, así es el fútbol, Arturo, lastimosamente. Está bien, y se te siente así, transparente como lo está diciendo vos, desde lo emotivo hasta lo económico, en los presupuestos que un club pueda tener con relación a lo que se puede contar en presupuesto y en las contrataciones inclusive de jugadores, cuerpo técnico, y agradeciendo a la hinchada de Guaraní, Emilio. Sí, señor, sobre todo agradezco a la hinchada y agradezco a toda la afición en general, realmente ese apoyo que dieron ayer al equipo. Es un espectáculo maravilloso de vuelta, escuchar Guaraní en el estadio. Dios quiera que podamos en poco tiempo más darle satisfacción a nuestra gente. Realmente de corazón lo digo, y mucha gente que me conoce va a saber y va a entender eso. Y cuando se retiraron, y te pregunto, sin entrar a polemizar, no es mi intención, Pumpido, jugadores, ¿eso llevado por qué? ¿Es un sector que, por qué te hicieron saber o no? Y mira, Arturo, es difícil a veces manejar ese tipo de situaciones que vienen a raíz de vuelta, de esa impotencia que uno siente ahí en la gradería. Yo mismo a veces un poco pierdo la cordura, pero bueno, obviamente me tengo que callar, ¿verdad? Como cualquier dirigente, pero son cuestiones así que son
repente a lo mejor inmanejable hasta por uno mismo, ¿verdad? Entiendo eso, el fanatismo nos lleva a veces a tener reacciones descontroladas, para llamarlo de alguna manera, y hubieron errores, sin ninguna duda. El técnico es un ser humano, los jugadores también han tenido errores, sin duda, ¿verdad? Pero vamos a mejorar. Yo tengo la plena certeza de que vamos a mejorar, y lo que se tenga que cambiar se cambiará en su momento. Nosotros como dirigentes no podemos tener reacciones histéricas en todo sentido, ¿verdad? Y tenemos que mantener la calma, y no podemos definitivamente reaccionar como reaccionaría la hinchada o como reaccionaría un aficionado, algo de eso. Es bastante diferente nuestro papel, porque si no sería un verdadero absurdo. Pero en fin, lo que sí queremos es levantar el ánimo de la gente y decirles que vamos a seguir trabajando duro y que vamos a tener mejores tiempos en muy poco tiempo. Don Emilio, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias, Emilio. Gracias, Arturo. Gracias. Emilio Dada, presidente. Bueno. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, IRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de IRA Paraguay. ¿Sabes qué? Me deja la sensación de que es si no mejora el equipo, si no mejora el rendimiento de Guaraní, el principio del fin. Y sí, es un preludio a lo que puede pasar más adelante si no levanta. Y el semestre pasado pasó lo mismo, porque recuerdo en una entrevista aquí, el presidente habló de que no estaba conforme con Hernán Rodrigo López. Y después, un mes después, se destacó dio... el esfuerzo de los jugadores, pero decía tácticamente hay cosas que tenemos que hablar con el entrenador. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida, directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Síguenos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. Si te quedaste sin tu autito Ferrari, Shell te da la revancha por tiempo ilimitado por cargas de 50.000 guaraníes de cualquier combustible. Te llevas tu autito Ferrari o una batería. Encontrá las estaciones adheridas en las redes sociales de Shell. Shell, porque lo que cargas importa. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia. Por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. 13-1. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumho-Tire, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumho-Tire, encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Recibir flores es sinónimo, sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmayflores.com, regala Bmayflores. En el marco de la Copa Libertadores, hoy 2 partidos y los 2 a la misma hora. Olimpia Flamengo, por supuesto por la importancia de lo que significa Olimpia para nosotros, el partido ante Flamengo a las 20 en el Defensores, y mismo horario en la Argentina, Racing Atlético Nacional a las 20. Proba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas, disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Recordando ayer, clasificó Palmeiras, empató 0-0 ante Atlético Mineiro, había ganado el primer juego. Pasó Deportivo Pereira, fue 1-1 con Independiente del Valle, sobre el final tuvo un penal Independiente del Valle, terminó desperdiciando. El primer juego había ganado 2-1
el equipo colombiano. Deportivo Pereira, otro que se anotó a la siguiente fase de Copa Libertadores. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay Móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Carga Supra 95 aditivada de Copetrol, más octanos, mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor, todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Copetrol, ¡vamos! A propósito de ese partido que mencionaba Jorge, Moreno Martins entró faltando 12 minutos para el final y en Deportivo Pereira no estuvo por lesión. Danilo Santa Cruz, que se había lesionado justamente en el partido de ayer. Sí, le pasó lo mismo tanto a Ábalos como también a Santa Cruz, dos que habían anotado antes pero se lesionaron, no estuvieron en el juego de revancha. Sí. Anoche Emilio y Retro van ante 20.000 personas. Sí. ¿20.000? 20.000 personas. ¿Vos le presentaste en San Lorenzo? Sí, anoche la serenata a la ciudad de San Lorenzo, que dicho sea de paso, hoy es el aniversario de mi querida ciudad de San Lorenzo. Felicidades a toda la gente de San Lorenzo. Feriado en San Lorenzo el día de hoy, así que felicidades a todos los sanlorenzanos. Ayer voy a hablar a título personal. El primer baile que yo fui maestro de ceremonia en mi carrera lo hice en San Lorenzo. Y el aniversario nunca me voy a olvidar. Y el que me contrató era el primo de Máximo Rolón, puntero izquierdo de San Lorenzo. El que me contrata es el primo de Máximo Rolón, que jugaba en esa época en San Lorenzo. ¿Años? Yo tendría 17 años, 18, 17. Me acuerdo porque cumplí años y al otro día me fui. Y con Carmelo Ruggilo, que yo le contraté. Yo no me animé a estar solo. Entonces lo que yo percibí de dinero, le dije a Carmelo Ruggilo, Carmelo, me cuesta porque era un debut y entonces le dije, esto es lo que a mí me pagan y yo te doy la mitad. La mitad me quedo yo. Pero animé yo con él, pero me fui respaldado con un brillante profesional. Y actuaron Eddie Vargas y sus lluvias de estrellas y los teenagers de Lucho Brosar. Y eran bocina. No había parlante. No, yo me acuerdo Bocinas. que... Bocinas. Y actuaron Eddie Vargas y sus lluvias de estrellas y los teenagers de Lucho Brosar. Después los teenagers se llamó Equipo 87, cuando se retiró Lucho Brosar. Mi cariño a la familia Ruggilo, al Carmelo su hijo, a mi querido Tito Ruggilo. Estuvimos juntos en la animación. Y el que me contrató, repito, para San Lorenzo, deben acordarse los sanlorenzanos, es el primo de Máximo Rolón, el que me contrató. Y este señor, el que me contrató, hoy vive en los Estados Unidos. Ayer... Rolón, el apellido. No, la Retrovan rompió ayer con Emilio. Está muy bien. Saluda a mi querido sobrino. 38 años pasaron sobre ruedas en Erimark y para celebrarlo sorteamos 3 vales de equipamiento por valor de 5 millones cada uno. Por cada compra de 1 millón recibís un cupón. Sorteo viernes 8 de septiembre. Venía Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. 13.5. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña La Plata. El grupo, ¿cómo se llamaba? Eddie Vargas y su lluvia de estrellas. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9SA. 13.6. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, casino online que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. Vamos al porcentaje. Niño Jorge. 60-40. Olimpia le gana a Flamengo. Que se prepare Fluminense. Tal cual. Víctor Villalba. 40-60. Vai dar tudo certo. Flamengo!
40-60. Gana Flamengo. Flamengo! Gana Flamengo. Francisco López. 50-50 clasifica Flamengo. El niño es el más optimista. Quiero decir nomás que ayer dije 50-50 Guaraní y salió 50-50. Es un bonus, no por eso, es un bonus extra. O sea que para mí, vení fino. Claro. Vos Víctor ya Flamengo. Yo ayer fallé, porque yo di victoria de Botafogo. Yo di victoria. Sí, pero ¿cómo clasifica? ¿Y vos? Yo doy empate, no le alcanza a Olimpia. Arturo. ¿Eh? ¿Y vos? Vos no opinás. Esperan, Angelito. Ahora, tenés en tu mente qué va a pasar, tú no puedes decir. En mi mente que tengo, pues yo pregunto. ¿Y vos? Vos no opinás. En mi mente. ¿Y vos? ¿Y vos? Olimpia. Claro. Angelito jugó en Olimpia. Germán Cafa. Yo ayer le erré también. ¿Será? Espero acertar hoy. 60-40. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Agosto off, descuentos del 30 hasta el 35%. Solo calidad, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Ahora. Flamengo! ¡Cállate, pues! No, es expresión de deseo, como siempre decimos, Es... Claro que eso queda claro. Ya está. No, tranquilo, te envía el saludo Titón Sacarelo. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, Zapatones, Bracol 100% cuero, casco, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Bueno, seguimos entonces. Dos datos simplemente que van a hacer más grande y más memorable el triunfo de Olimpia si así pasara. Porque hay que tener en cuenta, desde el 2019 hasta aquí, Flamengo ha llegado a 3 de las últimas 4 finales de Libertadores y ahora veo otro punto. Muy buen punto. 16 mata-mata de Libertadores desde 2019 y las veces que Flamengo ganó el partido de ida, nunca perdió hasta aquí. Sería la primera vez desde el 2019 si Olimpia hoy lo logra eliminar. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. 1310. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Sabedores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Ocurre, Germán Cafa, compañero, que yo no sé si hago mal en decir. Mi viejo Olimpia no canta Marquito de Brix. Y no lo hago no por el querido Marquito, hago por el que canta. Porque yo trabajamos juntos con Marquito, hacíamos casi cosas de la vida en Río Guaraní, tuvimos una amistad muy fuerte con él. Pero mi viejo Olimpia no es la voz de Marquito de Brix. Un grupo Caribe. Y dice, o quería escuchar la música de Olimpia. Y lo hago con mucho respeto porque Marquito iba a hacer lo mismo que yo estoy diciendo. Si vos le llamabas a Marquito, vos sos te va a decir, no, yo no soy. Este no es Marquito de Brix. Olimpia, querido Olimpia, tú representas. El tango sí. El tango sí, pero este es mi viejo Olimpia no. Soy del Olimpia, campeón de campeones, de los 11 leones, cansados de ganar. Soy del... Lo digo no en desmedro de nadie, sino como punto aclaratorio, nomás porque Marquitos hubiera dicho lo mismo. Porque, bueno, ya está, hecho el comentario. Agosto se pone bueno, aire acondicionado Split, 12.000 BTU contado, 2.314.000 guaraníes, financiado con tarjetas de créditos de bancos aliados, hasta 12 cuotas. Electro va mejorando tu calidad de vida. La canción, el papá de Álvaro, el que hizo este tema. Olimpia. Te gano con
Piojo. Eso es. Ojo al Piojo. Y Álvaro Bilbao. Sí, le pertenece, no sé si la letra propiamente dicha o todo, es el que hizo mi viejo Olimpia. Creo que hablamos con el hijo. Álvaro Bilbao. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, el postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Sí, el Papa. Con el Sol Seguro puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Comunicate al 236-3000, descubra la diferencia. 13. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención. En servicio somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Quiere decir que tenemos que ir de negro hoy a la cancha, ¿no? Así es. O de oscuro. Aclaró, hasta abrió la posibilidad de verde. Pues Verde oscuro. Un remera azul, oscura, verde, musgo. Tengo la camisa negra. No de blanco. No, porque el blanco, la primera vez dijo, atrae. Sí, es una energía confusa sí. Que no va a dar su y el periodista me tiene que ir de negro también. Sería que la gente que está ahí en el estadio, sí, él pedido. Toda la gente. Más para el hincha. No, sí, ya sé, pero vos como periodista te irías de negro, la pregunta color negro. Es todo acá, todos son. ¿Y vos crees que el hincha de Cerro qué quiere? No vayan a tomarme de tontito. Pero qué, el hincha de Cerro, si es la otra acá. A mí hace rato me llegó un mensaje de un hincha de Olimpia, de Cerro, y me decía que quiere que gane Olimpia, pero más por los temas de los brasileños, que no le aguantan los brasileños porque son agrandados y compañía, y quería que lea inclusive es un mensaje al aire. Decir que el hincha de Cerro quiere con Olimpia. Ya dijiste una 20.000 veces el arbitraje. Pero era uno de hinchas, quería que los demás, ¿verdad? Hola, Gustavito. Hola, niño, ¿qué tal? Mira que voy a tirar al blanco porque tu camisa de verde. Tienes que cambiarte para la tarde. No, yo me cambio. Esa camisa no va, yo me voy, me cambio y me voy a la cancha hoy. Camisa oscura. Ya, le pedí permiso al comité, me cambio y me voy a la cancha. De la cabeza. No, pero hablando en serio, Arturo, hoy todos somos Olimpia. El fútbol paraguayo... El fútbol paraguayo está representado el fútbol paraguayo, ¿sí? Contra el arbitraje, contra lo que sea. Ojo al Piojo, vamos. Patina. Andá nomás sentate. Si me van a tratar como loco me voy. No, tranquilo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control los Yuar, ama como Abierta vos. la línea telefónica, el número, niño. 618-4700, 618-4700, y podemos habilitar WhatsApp, WhatsApp. Porque muchos últimamente WhatsApp. Ya tienen más WhatsApp que llamadas. Sí, porque tenés razón. Sí. ¿Qué número de WhatsApp ha dicho? 0971-108010. ¿El WhatsApp ha dicho qué número? 0971-108010. 1080. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, acceso sur casi perpetuo, Socorro Ñembú. Redes sociales San Justo Hierros. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek. Fleming. ¿Están los oyentes? Hola. Hola. Señor, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Puedo hablar con Giorgio? Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Hola. Hola, niño. Señor. Niño, todavía no dijeron los 11 o yo nomás no escuché de Olimpia. El mismo equipo que jugó en Maracaná. Acá te repite Víctor Villalba. Espínola, Alejandro Silva, Romaña, Mateo Gamarra, Facundo Zavala, Fernando Cardoso, Marcos Gómez, Richard Ortiz, Iván Torres, Hugo Fernández, Walter González. Mili Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Más oyentes, hola. Hola, niño. Señor, ¿cómo estás? Batecopio, comandante. Bien. Hoy yo como cerrista digo que pasa Olimpia. No porque odio a los brasileños ni nada, sino porque creo que San Paoli es un sobrevalorado, que es todo menos técnico. Chau. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Hola. ¿Qué tal, niño? ¿Cómo andamos? Bien, señor. Comandante, una consulta para la mesa. ¿Cómo analizarían el partido? ¿Entran a atacarle a Flamengo de entrada, dejando espacio, o toman su cuidado y buscan algún error de Flamengo? Porque los equipos brasileños, comandante, mejor juegan de contragolpe, y Flamengo cuanto más espacio le deja, más peligroso es.
Sí, incluso analizamos también. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA, es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande el mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Se le pide brevedad a los oyentes del WhatsApp, por favor. Arturo, Marquito de Brino hace una versión de Mi Viejo Olimpia. Para mí que no, esta es la única que nosotros tenemos. Si vos tenés la suya, acercarnos por favor y pediría disculpas. Un triunfo del Sabor Pizza te trae el pancho con queso más delicioso del país con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probar los nuevos panchos con queso de Upizza en sus presentaciones a granel y envasado al vacío, lo mejor es de Upizza. Acá nos escribe un amigo de nuestro niño, de todos, Alan Fretes, el gran asador, saluda, Alan. Olimpista. Dice que si hoy gana el Olimpia y pasa, él paga el asado para todos. Así que ya está, hay mensaje, ya está. Asado a la estaca. Asado a la estaca, así mismo. Teléfono, niño. Más oyentes 618-4700. Hola. Comandante, como diría su querido y bien recordado don Humberto Rubín, una noche más de las memorables transmisiones, como si fuera víspera de Navidad, comandante, el partido de Olimpia. Abrazo. Adiós. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Oh, Caracota, ya pasamos el tango que canta Marquito de Brick. Ese sí, ese ya pasamos el tango. El tango sí, el tango sí. Llegó Recupera la Z, un multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z, hombre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Paraguay. ¿Qué más audios de audios? Buenas tardes. Yo soy cerrista, pero creo que gane el Rey Flamengo. ¿Qué quiere que gane? El Rey Flamengo. Y te dije, el hincha de Cerro que quiere que gane Flamengo. Compra Fortina etiqueta negra de 4.75 y 7.50 ml y canjea directamente por 1 giga. Busca el código en las tapas, envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money y participa en todas las líneas de telefonía. Fortina etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. Olimpia. Pero ya fue una cabarana. Hola, niño. ¿Qué puta, Arturo? O sea, un minuto hablan de otro equipo que juega en Sudamericano a Libertadores. Olimpia juega. ¡Ay, Olimpia! ¡Ay, Cardona! ¡Ay! Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Hola. ¿Qué tal, comandante? Señor, te escucha. ¿Está feito de negro hoy que me dijo Olimpita? Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. ¿No de negro? Claro que sí. Claro que sí. No tiene nada que ver, no quiere decir que sea limpio. Pues de negro, le gusta el color negro. No, pues esto es porque dijo Giorgio. Bueno, es otra cosa. ¿Teléfono quién es? Más oyentes y un mensaje de WhatsApp. Olimpia, está tranquilo, está favorable. Regala sonrisas a los más pequeños en su día del 11 al 17 de agosto con tus tarjetas de crédito Bancop. 25% de ahorro pagando con QR en jugueterías, tiendas deportivas y más. Acumulás puntos. Conoce más en bancop.com.py. Bancop, un banco para todos. 618-4700. Hola. Hola. ¿Alguien sabe si Germán Capa va a ser director de fútbol de Olimpia cuando se elimina? Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por 1 año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Hola. Se fue. Hola, buenas tardes. ¿Más WhatsApp? Audio. Arturo, no te vas a hacer negro porque a tu señora no le gusta ese color. Y ella es la que te elige tu ropa. Un tipo como yo, vio Capé. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971830008, Centro de Materiales Santa Rosa. ¿No me conoce o me conoce demasiado? Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Puta, Arturo, o sea, un minuto hablan de otro equipo que juega en Sudamericano a Libertadores. Olimpia juega. ¡Ay, Olimpia! ¡Ay, Cardona! ¡Ay! El Cañeta, Brania, Boca Punta, Ánimo.
Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Gran relanzamiento de Ensa Inmobiliaria Urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Guaraí Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. Ensa Inmobiliaria contigo desde 1994. Otro audio de WhatsApp. Comandante, para Óscar Acosta, el programa arranca las 11:30, decirle comandante. Sí, tenés razón. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. Más oyentes, hola. Arturo, no quiero emocionarme, pero no puedo. Se me escapa una lágrima, Arturo. En Universo Electrodoméstico, compra lo que quieras solo con tu cédula. Mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participas directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina. Válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Responde Óscar Acosta, la audiencia rota. De repente me hace romper, quiero lagrimear. Lagrimeo. ¿Y cómo no vas a lagrimear, Osvaldo, en momentos tan emotivos del 79, lo que fue aquel primer título? Porque quiero hablar normalmente y no estar en esa emoción. No puedo. Buenas tardes, señor. Tesarito. Exitosa transmisión para esta noche. 60-40 y Coso Negro. ¿Quién es? Cesarito. 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 ¿Yo? ¿Cesarito vos? César. No, Cesarito. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada, 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra-venta de nuevos y usados. Casa Central San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Roque Alonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Hola. Hola. Señor, le escuchamos. 10 segundos, quiero decir nomás que estoy papado, pero así como le dan a Olimpia el crédito, pero porque no le dieron también a Guaraní a Libertad en su momento, y Olimpia es el que menos posibilidad tiene. Arturo, ¿sabes por qué va a pasar Olimpia? Porque cree. Acordate, la fe mueve montañas. Ahora sea un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Ahora en Kia podés llevarte la SUV que siempre quisiste, Carens, cuota de $269 o contado $19,990. Financiación propia del grupo Garden. Elegí el Kia que más te guste en kia.com.py o escribinos al 0981 669999. Ani en ayulo pe envía paila vivo paila y en WhatsApp. Más oyentes, hola. Hola. Hola, buenas tardes, niño. Hola, señor, ¿cómo estás? Te escuchamos. Habla Javier de Washington. Si quería dar una opinión nomás ahí con Arturo, pero ahora creo que entró la parte de premio. Sí, le escuchamos, señor. No, le escuchamos. Su opinión, adelante su opinión. Te escuchamos allí de Estados Unidos. Arturo, te quiero preguntar 3 cosas. 1, ya le mandaste texto a la Tequejedi para que te prepare una camisa oscura hoy. Y la segunda, ¿qué va a pasar de vos mañana con el tema del astrólogo? En caso de que no pase Olimpia. Y con mi opinión, quiero que pase Olimpia. Yo soy cerrista, pero tengo padres que son olimpistas. Está muy bien. ¿Es el astrólogo el que predice? Claro. No soy yo. Una entrevista le dice. Hola. Comandante, sí. ¿Puedo hacer una consulta al niño? Señor, ¿cómo estás? Niño, vos como astrólogo también, ¿qué viste vos para el partido hoy, niño? Hoy está bloqueado. No, mi visión me bloquea. Ya está. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, casi Pancito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. ¿Quién levantó el asiento? A la puta. ¿Ellos no están así, será? Estos no estaban así. ¿Verdad, Dani? Vos bajaste. Sí, señor. Nadie subió solo. Nadie tocó, se subió solo. ¿En serio te estoy diciendo? Mira cómo estoy.
Perdón. Ferro Parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferro Parece a... no estaba 7. No, señor. ¿Pero en serio te estoy diciendo? Sí, señor. Te comienzo preocupando, señor. Con tu préstamo Visión Hogar te regalamos un seguro por un año, mínimos requisitos, tasas de 7,9% y cuotas de 1.092.000 guaraníes. Niño, teléfono para vos. Sí, hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor. Lo único que puedo decir, el Olimpia es el más grande de Paraguay. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala a ganarlo, cambia todo. Audio WhatsApp. Arturo, decina a vos también quién es lo que va a ganar. Todos dijeron menos vos. Pues yo que soy, como dice Angelito, el que pregunto. Lo más grande que pudo parir el fútbol paraguayo es Olimpia. Decí bienestar y certeza Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Hola. Hola, buenas tardes. Señor, te escucha Arturo. Sí, buenas tardes a todos los de la mesa. ¿Puedo hacer un pronóstico extendido del tiempo? Arranca tu automóvil en el 2023 de la mano de la Caja Mutual. Solicita tu crédito para 0 kilómetros hasta 60 meses de plazo y usados hasta 48 meses de plazo. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. El tiempo para el sur. Había una alerta meteorológica, pero para el sur del país, hasta Misiones. Aquí recién el sábado, ¿verdad? Marca para el sábado. Sí. Para el sábado lluvia para Asunción. Hola. Hola, Jorge. Señor, ¿cómo estás? ¿Quién escuchamos? Sale entrecortado. Otro, hola. Hola. Hola, señor, le escuchamos. Hola, sí, así como Víctor tiró su comentario de que Flamengo no pierde, que esto, de los últimos 10 partidos de Olimpia contra equipo brasilero, ganamos 8, empatamos 1 y perdimos 1. Así, y Olimpia fue el primero en salir campeón de esta Libertadores, siendo no equipo brasilero, paraguayo y uruguayo. Y entonces va a ser la primera vez que Flamengo pierde y se elimina esta noche. Vamos, Olimpia. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira, 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vistas panorámicas, cuotas desde 400.000 guaraníes. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Ya conoces la Mitsubishi ASX, es la SUV con más estilo de todas. Climatizador automático, pantalla de 8 pulgadas, una experiencia única en su interior. Ingresa a las redes sociales de Mitsubishi Motors Paraguay. Mitsubishi, siempre adelante. Lluvia dispersa hoy a las 8. Sí, marca para esta noche lluvia dispersa. Nada importante según la página de meteorología, pero justo en el horario del partido, entre las 20 y las 21. Entonces hay que ir. Hola. ¿Qué puta, Arturo? O sea, un minuto hablan de otro equipo que juegan Sudamericano Libertadores. Olimpia juega. ¡Ay, Olimpia! ¡Ay, Cardona! ¡Ay! Una puta cuadrúpero, cuadro, moño, se Lo mejor para tu auto, camioneta, camión de Brasil en Plus Car, piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car, contacta al 0982-755-250 pluscar.com.py. Teléfono. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Señor, ¿cómo están? Bien, le escuchamos, señor. Quiero relatar un gol de Olimpia, ¿cómo va a ser hoy? ¿Puede ser? Sí, le escuchamos. Bueno. Aleja, ese es el secreto ahí de, porque a veces si alguna vez relatas por celular, aleja, satura tu grito. Te vamos a dar una segunda chance. Si estás diciendo, oye, cortó. Ah, bueno, tiene que alejar un poquitito su celular allí. En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental hasta 35% de descuento. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. ¿Cómo te va, Hanna? Buenas tardes. Buenas tardes, saludo a toda la audiencia. Bueno, hoy tenemos fútbol, una multitud en el Estadio Defensores del Chaco, Olimpia Flamengo. ¿Qué dice el informe meteorológico respecto? El partido arranca a las 6, el público va a estar antes, de hecho, y el juego a las 8 de la noche. El público lleva hasta las 5, las 6, pero el partido sí arranca a las 8 de la noche. Bueno, en cuanto a temperaturas, nada novedoso, más temperaturas superiores a los 20 grados, probablemente en ese lapso de final de la tarde, rondando los 30 a 28, ya durante el partido entre 28 y 26, pero en cuanto a lluvias sí podemos tener algo interesante,
algunas lluvias dispersas, tal vez no muy fuertes y que no duren todo el partido, pero sí podría haber algunas lluvias en el transcurso de la noche. Hablamos del Defensor en Sajonia. Exactamente. En el barrio Carlos Antonio López. Muy amable, Hanna, gracias. Hasta luego. Adiós, Hanna Muñoz, Meteorología. Lluvia en el tejado, viento en el portón. La puta y pasa. Llegó la promo de Santa Elena, gran vino, grandes premios, gran viaje, viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún, todo incluido, sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por un año. Participá enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote tu gran vino para viajar con Santa Elena. Hola, más oyentes, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, niño? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Cómo me gustaría que Olimpia juegue el partido que jugó contra Fluminense el año pasado? Cosa poca vista que un equipo paraguayo le haya pasado por encima a un equipo brasileño. Saludos para Arturo Máximo Rubín, que es mi ídolo. Hace 25 años le escucho de manera interrumpida. Gracias. Muchísimas gracias. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Mejor servicio postventa, planes de financiamiento, Avenida Eusebio Ayala 4623, Class Motors. Hola, buenas tardes. Arturo, contanos un poco cuando fuiste al cumpleaños de Rado, me acompañó tu vecino. Esa serie se llama La Casa de al lado. No, corro. Hola. Qué pesado. Hola, buenas tardes. Hola. Señor, Hola. ¿le escuchamos? Hola. Sí, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Quería dar mi apoyo para la Olimpia y informarle a la gente que estoy vendiendo control remoto. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Niño. Más oyentes, hola. Hola, 618-4700, hola. Vamos al WhatsApp, espera un segundo, hola. Háganle caso al astrólogo, hoy todo de negro porque Olimpia va a estar de luto hoy. Mas, primeira vez que você visita Paraguai? Asunção? Asunção sim, Paraguai várias vezes. Mas, primeira vez que você visita Paraguai? Asunção, São Bernardino. Você compreende? Sim, compreende? Sim. Qué serioso, Gustavito. Yo mira ella. Me da por las bolas, perdón, me salió de la... Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Hola. Hola, Miño. Señor, ¿cómo estás? Yo creo que el partido de hoy va a ser muy duro. El travesaño y el poste va a estar en nuestro lado y Olimpia tiene que ganar en el partido porque en penales no creo. Pasate ya Salud Protegido, tenés beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Hola, buenas tardes. 618-4700. Vamos a algo WhatsApp, pero... Niño, compadre, qué gentileza. A pescar, a ver Radio Frente, venga. Pues ella. Nada. No tenemos todavía el rubro. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma hoy jueves y mañana viernes. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Más oyentes, hola. Hola, niño. Señor. Hoy con el día de San Lorenzo, niño. San Lorenzo lo eliminó ya de la Copa Paraguay. Dimos un homenaje, estuvo animando Francisco López ayer, actuó la Retroban con Emilio. Recordamos San Lorenzo, yo recordé anécdotas también. Una fiesta mágica y cargada de emociones para los más pequeños. Visita nuestro showroom sobre Boyani Músicos del Chaco este mes del niño con cada compra que realices de la línea de juguetes hasta el 31 de agosto. Estás ayudando a Aldeas SOS, ayúdanos a generar miles de sonrisas. La gente sabe. También aniversario alto de la ciudad de Altos. Y a los veterinarios en su día muchas felicidades. Hoy el día de los veterinarios. En nombre de Raúl, Guillermo, Tuma Pedro, a todos los veterinarias, muchas felicidades. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños.
Más WhatsApp en segundos, antes llamadas. Hola, buenas tardes, señor, le escuchamos. Buenas tardes. No es verdad, pero ¿no se acuerdan de aquel 2012 donde Olimpia en el primer tiempo estaba perdiendo 3-0? Y le tratamos a Flamengo y le pudimos haber ganado y durar un poco más el partido. En esa actitud de trabajar que salió de ahí. Proba el nuevo Rexona, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Otro audio de WhatsApp. ¿Qué pucha ustedes lo de Monumental? Cuando hablan de Olimpia tienen orgasmo colectivo, ya no tiene vergüenza. Agosto es el mes ideal para retomar esos hábitos saludables. Ofertas los martes y jueves hasta 30% off en productos saludables. Descarga la app desde App Store y Google Play. Club, el super que más te conviene. Otro. Hola, Miño. Mañana todo el programa se va a hablar de Olimpia y Cardona va a estar contigo. Fuerza, Arturo. Comecipar te acompaña en tus desafíos con el crédito de consumo y la cuota más baja. Solicita el crédito con tasa preferencial del 18,5% hasta 72 meses de plazo. Comecipar, tu mejor opción. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda, Miguel? ¡Batalla, batalla, batalla! El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya te lleva la cena sin costo adicional. Pedí cenas con envíos gratis en restaurantes seleccionados y disfruta con pedidos ya de eso que querés al precio que querés. Cargar Grip 95 de Petrobras es una sabia decisión, es una Nasta 95 octanos al precio de una intermedia, que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Palau se deja el fútbol. Sí, anunció en la red social Instagram de que dejó el fútbol luego de 17 años de carrera profesional. Hola, buenas tardes. Hola, Miño, ¿cómo andamos? Señor, ¿cómo estás? Niño, te quiero hacer una consulta. ¿Por qué a todo el mundo se le preguntó el tema del porcentaje y al mejor ahí de la mesa, Gustavito, no se le preguntó el porcentaje? A Gustavito. La puta y pues. Este domingo 1.950 millones en premios, el nuevo pozo misterioso 150 millones, una Toyota Rush 50 millones, 2 Chevrolet Onix, un Hyundai HB20, una Mazda CX-30, 1.800 millones en ETC por el MOI. Más oyentes, hola. Hola, está para un rico y no lo tienen. Con Super Espuma podés despedirte de tu cama vieja. Decía adiós a tu cama vieja y hola Super Espuma. 35% de descuento en productos seleccionados. Acércate a una de nuestras tiendas o escribinos al 0974 20 20 25. Aprovecha esta promo y viví más despierto con Super Espuma. Hola. Hola, llamo por el vale de la cena de estilo campo. Vení a Bristol y aprovechar Agosto Liquida 2023. Puedes llevar de todo miles de productos con descuentos increíbles. Acércate a una de nuestras 80 sucursales. Compra online bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Audio. Arturo, decirle un poco a Germán Cafa para ver qué dice el partido para hoy. ¿Qué opina él? ¿Ya hablamos? ¿Ya opinamos eso? La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Un saludo para Miguel Aquino, está escuchando en la ciudad de Barcelona. Aguanta Olimpia, dice Miguel desde Barcelona. Otro audio. ¿Y puta, esto que hablan de Olimpia? ¿Y de quién pico va a hablar? ¿De ser eliminado, güey? Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. Los perros, este no es un grupo para tentarse por club ni nada, ya vamos a suspender, boludo. Por favor, dale, dale, dale. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Tenemos más, muchos más en realidad. No vamos a poder cumplir con todo. Arturo, yo tengo un fe también que quería tener plata, pero fe lo que tengo hace mucho y hay trabajo. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Síguenos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. Si te quedaste sin tu autito Ferrari, Shell te da la revancha por tiempo ilimitado por cargas de 50.000 guaraníes de cualquier combustible. Te llevas tu autito Ferrari o una batería. Encontrá las estaciones adheridas en las redes sociales de Shell.
En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal, Panal Seguros, sentí la confianza. WhatsApp en segundos, ahora los oyentes. Hola. Hola. Señor. Arturo, como un buen cerrista, yo voy a apoyarle a los Olimpia hoy porque mi hija es fanática olimpista. Vamos, hija. Vamos, Olimpia. Muy bien, muy bien. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Más audios de WhatsApp. Doctor Di, yo me llamó a ver el asado, hoy mañana ya la partido. Japella frente a Japayón 10. Yo me llamó el asado, doctor Di. Recibir flores es sinónimo, sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regalamos, Bemyflores. A mí no me gusta luego cocinar el asado. Agarro la costilla, ples y meto al horno eléctrico. Y ya está. En 45 minutos cocinas todo. Qué locura será. Y buenos amigos. Socorro. Hola. Saluda mucha gente. No merece opinión. Tenemos más audios, Más si le audio, más parece. audios. Vamos a seguir escuchando. Al 10-80-10. Sí, señor. A ver, salió poquito. A ver. Salió muy despacio. Salió bajo. Clansol de Lasca con una cápsula al día tenés bienestar las 24 horas. Además es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Ahora sí, otro. Arturo, el único que te va a decir cómo va a salir el partido esta noche es Ricardo F. Saludos a Ricardo. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Escribinos al WhatsApp 09814344771. Otro audio. Tu automóvil en el 2023 de la marca. Qué gusto que va a ser Olimpia, carajo. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay móvil. Seguimos. Más oyentes. Hola, buenas tardes. ¿Se fueron? WhatsApp, continuación. Arturo, Olimpia va a ganar 1-0 en la cancha y después en los penales va a ganar 5-4. Y más todavía, el gol en el partido va a meter el más criticado de todo, Tito Torres, ponerle la firma. Muchacho, ahora no volvimos a ilusionar, vamos a traer la cuarta, en para uno ya campeón. Está muy programa, muy olimpero de hoy. No. Hola, puta. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Más oyentes, hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo escuchamos? Bien. Saludos para la mesa. Que muchos van a llorar también porque se habla de Olimpia. Mañana se va a hablar por la clasificación. El lunes por romperle el asterisco a Cerro. Martes feriado, miércoles porque Olimpia ya juega viernes. Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Copetrol. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada Copetrol. ¡Vamos! Vamos a terminar con Robert Roja. ¿Perdón? Teléfono, niño. Más oyentes, hola. Oye tú, hoy Mengao va a comer a un pancheiro. 38 años pasaron sobre ruedas en Erimar y para celebrarlo sorteamos 3 vales de equipamiento por valor de 5 millones cada uno. Por cada compra de 1 millón recibís un cupón. Sorteo viernes 8 de septiembre. Vení a Erimar, lo que la fábrica no te dio. 618-4700, hola.
Se fueron. En segundos más, oyentes. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Otro audio. Arturo Pancho López ya está ahí, el infumable Pancho López. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido y grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Claro que no filtre, que no se piense mal que a propósito. No hay ningún problema, Víctor, para nada. No, la gente es libre. Otro. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, casino online que más paga y rápido retiras tu dinero si te registras con el código Rubín. 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Más oyentes, Gustavito, ¿están en línea? Hola. Sí, buenas tardes, saludos a la mesa. ¿Esto es Olimpia Lo Grande? En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Otro audio. Arturo, qué amargos son estos de Rita, Arturo y los señores, Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Gino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Mensaje Juan Villar en sus redes. A los hinchas de Olimpia solicitamos no estacionar sobre el paseo central Avenida Carlos Antonio López, ya que recientemente fueron refraccionados por la municipalidad. Desde tempranas horas realizaremos trabajos preventivos para evitar esa infracción. Hoy está de cumpleaños Lorenzo Villalba. Lorencito, Lorenzo Melgarejo también. Sí, esta mañana lo invitamos a Lorenzo Melgarejo, Lorenzo Villalba, así mismo. Muchísimas felicidades. Lorenzo Melgarejo, nuestro colega Lorenzo Villalba. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad, con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Más oyentes, hola. Hola. Hola, niño. Señor, te escuchamos. Esa persona que llama y dice, hazle de Olimpia. Arturo tiene casi 90 años. ¿Cuántas veces ya debió jugar finales de internacionales a la Olimpia? Él sabe que el único que se puede hablar en esta instancia es el Olimpia. Qué puta, Arturo, o sea, un minuto hablan de otro equipo que juegan Sudamericano a Libertadores. Olimpia juega, ay Olimpia, ay Cardona, ay. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Agosto off, descuentos del 30% hasta 35%, solo calidad A. No trabajamos con comercial, consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cajos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandares a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton Chaco. Respaldo total. Otro audio. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos cerristas. Yo y mi señora somos cerristas y tenemos 3 hijos que son los 3 olimpistas y vamos a rezar con todo para que gane Olimpia. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. La liquidación más grande del país está de regreso. La Liquivan de Electrovan. Te esperamos en las 31 sucursales, donde vas a encontrar los mejores precios al contado y a crédito. Financiación con tarjetas de crédito de bancos aliados. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Otro. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, el postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En instante en exclusiva, Robert Rojas. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Contacte al 236-3000 y descubra la diferencia. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control los Duar, ama como a vos. las 18 letras y ya estamos tan informando a los defensores, pero ya de manera definitiva
ininterrumpida 18:30. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado de cementos Valle Mi. San Justo Hierros, acceso sur casi perpetuo, Socorro, Ñemby. 13:52. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. 13:52 decía. Mili Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande el mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Un triunfo del sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país con el equilibrio justo y sabor, y además nos achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probar los nuevos panchos con queso de Upisa. En sus presentaciones a granel envasado al vacío, lo mejor es de Upisa. Charlamos con Robert Rojas. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Teléfono 634-544, Rentamag, una herramienta más en su obra. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy. Compra Fortuna etiqueta negra 475 y 750 ml y canjea directamente por 1 giga. Busca el código en las tapas, envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participan todas las líneas de telefonía. Fortuna etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas, un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Síguenos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. 13:53. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Es momento de ir visualizando un descanso con Banco. Obtenés hasta 18 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito. Acumulás puntos. Conoce más en banco.com.py. Información que tiene que ver con Cerro Porteño, con miras al clásico. Ángel Lucena está descartado. Por sus 73 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Le vas una póliza de seguro hogar por 1 año. Contacta al 021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Así como están las cosas, Cecilio nos tapa la clásica aún. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Sumó a Vélez, Tigre, ahora está interesado en Robert Rojas. Se especula que Independiente también podría llegar a preguntar por Robert Rojas. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Hablando de Robert Rojas, niño, hablamos con él. Qué puta, Arturo, o sea, 1 minuto hablan de otro equipo que juega en Sudamericano, Libertadores. Olimpia juega, ay Olimpia, ay Cardona, ay. Ay, Dios mío, qué calor. Hace calor bastante con calle. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. ¿Cómo lo viste a tu ex equipo guaraní, que lo lleva bien adentro, en el buen sentido de la palabra y en el alma, Robert? Ayer lastimosamente ya conoce yo el resultado. Te pregunto, Robert, ¿cuál es tu futuro? Contanos. Y ahora mismo estamos ahí. No hablé todavía nada con Diego. Ahora capaz en estos días me junte con él ahí en Asunción. ¿Qué te dijo Diego Cerrati? ¿Qué le dijiste vos? ¿Cuál es tu futuro? ¿Qué sentís vos, Robert? No, lo que yo leí es que tipo, si hay algo, alguna buena oferta que tendríamos que analizar. Pues yo estoy cómodo en River, estoy tranquilo ahí, uno de los clubes más grandes de Argentina, y que de ese lado estoy tranquilo. ¿Por qué se habla tanto, Robert, el tema de que podría salir, que podría ir a Brasil? Después se habló de el Vasco, la Gama, que te quiere, que te iban a llevar a préstamo. ¿Vos manejado dejar a cargo de Diego Cerrati o del grupo River que haga las negociaciones en caso que te fueras de River, Robert? Sí, yo estoy con Diego desde ahora y yo siempre manejo todo, siempre estoy predispuesto. Pero vos querés seguir en River. Sí, ahora estoy en River, soy jugador de River, estoy enfocado en lo que es River. ¿Y de Michel el técnico hablás, charlás con él o cómo es tu técnico de River? Bien, sí, siempre habla con todos los jugadores. En ese sentido se puede hablar bien con él porque hace poco se retiró. La verdad que sí se puede hablar bastante bien con él. Es bastante abierto en cuanto a eso. ¿Sabés por qué, Robert? Porque no lo dijiste vos y te digo con mucha sinceridad. Cuando Diego dijo Cerrati, y él se hizo cargo, Diego, de decir, no lo dijiste vos, como un ciclo cumplido en River y que estabas buscando a dónde ir o una perspectiva, no vos,
¿A dónde podría ir vos tu representante? Sí, pasa que de tipo no dijo tanto así, pero como siempre tipo se malinterpreta las cosas. Vos, esto es así, querés seguir en River y oficialmente, Robert, no hay nada con relación a dónde podría ir. No, y por eso te digo, si es que viene una buena oferta y le conviene a River y a mí, obvio que se va a analizar. Vamos a sentarnos y se va a hablar seguro. ¿Y Vélez Sarsfield? Sí, algo así escuché, o sea, leí, pero hasta ahora, por eso digo, no hablé todavía con Diego. Desde que llegué ayer me fui a ver el partido de Guaraní y después ahora a la mañana directo pasé acá en Concepción. Pero, por ejemplo, mirando la situación de Vélez, cómo está hoy actualmente como club, también la parte económica, ¿te llegaría a interesar si se habla seriamente con Vélez, Robert? No, pero te digo, no sé, todavía no hablé, no sé nada, la verdad, no hablé con Diego. Entonces te digo, si es que hay una oferta, si le conviene a ambas partes, se va a sentar y se va a hablar seguro. Decís, yo quiero seguir en River, pero vos te sentís y te ves a futuro en River, conociendo el club, sabiendo cómo se está manejando, cómo se maneja internamente. ¿Te ves en River 1 año o 2 años más? Y la verdad es imposible predecir el futuro. Ahora estoy en River y por eso te digo, estoy tranquilo, estoy enfocado en lo que es River. ¿Por qué tanta diferencia en el torneo local con la Copa Libertadores? En el rendimiento general. Lo que pasa es que en la Copa hay muchos equipos más fuertes, eso es la gran diferencia que hay. Cada equipo tiene su forma de jugar. Claro. Ahora tipo los competidores principales es Brasil, porque están casi todos sus jugadores vienen de Europa. Alta competencia, como sí, dice Robert. Claro. Así mismo la diferencia que marca. Robert, las dos caras, ¿cómo se dice? Tu presencia, pocos minutos, gol, descuenta River y te pones para el penal. Y después pasa lo que pasa, la pelota al travesaño. Emocionalmente, transmitimos las dos cosas. El famoso de héroe a villano, pues. ¿Cómo el fútbol en tan poco tiempo es así, Robert, verdad? Sí, totalmente. Te da una alegría en un ratito y de la alegría pasar la tristeza. Vimos... lastimosamente el fútbol es así, esta vez me tocó a mí. Mira, nosotros como compatriotas te decimos porque sos de la selección y te seguimos tu carrera, viene de abajo y lo sabes, Robert, lo decimos con mucho respeto. Cuando la pelota da el travesaño, te agarra la camiseta, te cubría el rostro, porque así esas son sensaciones únicas que vos no me vas a saber. Ahí era un penal y no, tipo tenés una gana de que te trague la tierra. Y sí,